corresponde en términos generales o de manera más amplia a todos aquellos beneficios de índole previsional. La clase que viene, entonces, como les decía, es la clase correspondiente a la movilidad, es decir, cómo se aplican las modificaciones respecto de los saberes previsionales, y ya a partir de ahí cerramos la primera mitad de lo que es esta cursada y estaríamos en condiciones de la clase que sigue tener el examen parcial. El examen parcial que, como les decía, comprende las primeras 6 unidades, que seguramente contenga parcialmente multiple choice y verdadero y falso, y seguramente tenga algún punto a desarrollar como el que estuvieron ahora realizando modo de actividad, ¿sí? Algún que otro tópico o pregunta a desarrollar en no más de 3 o 4 renglones. La idea es que sea lo más concreta la respuesta posible. Y por otro lado, tengan presente la singularidad en la cual nos encontramos con este contexto de pandemia, que obliga a hacer un examen de estas características exclusivamente virtual, seguramente sea a través de la plataforma, pero con la particularidad que el tiempo que van a tener para hacerlo es un tiempo que tiene que saber aprovechar de manera concreta. No van a tener mucho tiempo para hacerlo. Y esto no es una decisión exclusivamente de la cátedra, sino que es algo que está siendo convenido desde más arriba, desde las autoridades de la universidad, por el hecho de que de alguna forma no hay parámetros para hacer un seguimiento concreto de cómo ustedes van llevando adelante los exámenes cuando los exámenes tienen demasiado tiempo para realizarlo. ¿Por qué? En algún momento los parciales tenían respuesta automática, entonces los hacían 1, 2 o 3, y cuando les daban los resultados, si eran buenas las notas, les pasaban esos resultados a sus compañeros. Si uno deja abierta una ventana muy amplia entre el comienzo del parcial y la finalización del parcial, se puede generar esta tentación de especular a ver cómo le va al otro. Entonces, para evitar esto, hacemos un examen que seguramente tenga esta característica, que sea multiple choice o verdadero y falso, algún temita a desarrollar, y vamos a intentar entonces de que sea una ventana para hacer un examen de no más de media hora, 40 minutos, ¿sí? Para que lo vayan pensando, lo vayan diagramando. Seguramente en el transcurso de esta semana también se les suba alguna actividad a modo de práctica para que refresquen los conceptos de lo que vamos a ver ahora, y intentaremos de que esa actividad sea similar a cómo podría llegar a ser el examen. Es decir, vamos a intentar subirles una actividad que sea de índole o del estilo del multiple choice para que tengan una noción, ¿sí?, de cómo podrían llegar a ser las preguntas. Obviamente no van a ser las mismas, pero bueno, para que tengan una idea de cómo manejarse. Bien, listo. Habiendo hecho entonces todos los avisos correspondientes, vamos a iniciar la clase de hoy, que corresponde a la unidad número 5 del programa y que refiere específicamente a lo que es o lo que se ha denominado subsistema previsional. Como suele suceder en la mayoría de las clases que doy, trato de hacer una especie de evolución histórica, aunque sea muy breve, muy sucinta, para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo les va, ¿sí?, a cada uno de estos subsistemas a lo largo del tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad, y vean cuáles son algunas de las modificaciones. En el caso particular de lo que es el subsistema previsional, tiene como características tener un esquema central que no varía mucho, ahora lo voy a explicar, y sin embargo sí otras particularidades que con el tiempo se van modificando y que seguramente a medida que las vaya aplicando ustedes se darán cuenta por qué se producen estas modificaciones. ¿Cómo surge en nuestro país originalmente el sistema previsional? Si uno hiciera un poco de historia y analizar cuál es el primer antecedente en lo que es este subsistema, nos tendríamos que remontar a 1904 con la ley 4349, que establece el primer régimen previsional que va a estar destinado a cubrir ¿a quién? ¿Cuáles van a ser los sujetos de cobertura de este primer régimen previsional nacional? La administración pública. Es decir, los primeros que van a estar cubiertos en materia de derechos previsionales son los empleados públicos. De ahí en adelante, este sistema que va siendo copiado, ¿sí?, por otras actividades hasta aproximadamente 1944. Cada actividad, como en algún momento cuando contamos la historia de la seguridad social, en la Edad Media les hablaba de los gremios, de los sindicatos, de las cofradías, acá ocurre algo muy parecido. Cada una de las actividades va generando sus propias cajas jubilatorias. Es decir, todos los que trabajan en determinada actividad o rubro, por ejemplo, metalúrgicos, los comerciantes, los que trabajan, por ejemplo, en aeronáutica, cada uno de ellos va formando su propia caja jubilatoria, realiza aportes a esa caja, su empleador realiza contribuciones a esa misma caja, y con eso se financia la caja para que al momento de cumplir los requisitos para poder jubilarse, esa persona pudiera acceder entonces a este beneficio previsional. En principio, en lo que refiere a las condiciones, a los requisitos específicos para poder jubilarse, que ahora se los voy a anticipar,
tengan presente que en los comienzos de este sistema previsional, estos requisitos variaban, no eran lo mismo en una caja respecto de la otra, sobre todo por el tipo de actividad que se realizaba. Pero lo cierto es que como punto de partida, todo régimen previsional tiene dos elementos fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales para poder tener un beneficio previsional? La edad y los años de servicio con aportes. Bien, estos son los dos grandes elementos fundamentales. La edad y los años de servicio con aportes. Es decir, se va a exigir para poder jubilarse entonces haber cumplido una determinada edad. Ahora vamos a ir viendo cómo esa edad ha ido evolucionando, no siempre con la misma. Y también, en paralelo, se le va a exigir a ese trabajador que haya cumplido un cierto plazo de tiempo realizando aportes por su parte y por el lado del empleador las contribuciones correspondientes para financiar esa caja, para financiar ese sistema previsional. Nos ubicamos entonces, y seguimos con esta línea del tiempo, nos ubicamos entonces en 1944, y acá lo que tenemos es un intento de unificación. Es decir, lo que se observa desde el origen, 1904, hasta 1944, en esos periodo de esos 40 años, se observa que existen cajas que funcionan muy bien, que tienen muy buena recaudación, que están bien financiadas y por tanto pueden brindar buenas prestaciones previsionales, y otras que justamente están en una situación opuesta. ¿Por qué? Porque tienen pocos trabajadores, porque hay pocos aportes, porque hay pocas contribuciones. Entonces, con la intención de equilibrar eso, lo que se crea es el Instituto Nacional de Previsión Social, el INPS. Aclaro, esto no es lo que hoy comúnmente se conoce como el IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, son cosas totalmente distintas. El que yo estoy mencionando ahora, el Instituto Nacional de Previsión Social, era de carácter nacional, ¿sí? Era abarcativo de toda la República Argentina. ¿En qué consistía este sistema de unificación? Lo que buscaba entonces es centralizar el sistema previsional, no que estuviera toda la caja y toda la financiación dispersa, sino que había una organización de forma tal que, si bien se mantenían esas cajas, las cajas tenían la posibilidad de financiarse unas con otras. Entonces, aquellas cajas que tenían más recursos compartían sus recursos con aquellas que tenían menos recursos o recursos más escasos, y en ese sentido resultaban deficitarias. En ese momento, como verán, sí tenemos un sistema unificado, y acá sí se estipula, dentro de lo que es el régimen nacional, cuáles van a ser puntualmente requisitos comunes, que ya lo dijimos, que eran la edad y los años de servicio. ¿Con qué particularidad? Justamente que ahora, a partir de la creación de este Instituto Nacional de Previsión, los requisitos quedan establecidos de manera uniforme. Entonces, la edad va a ser de 55 años para los hombres, 50 años para las mujeres, y se van a exigir 20 años de servicio. ¿Sí? Entonces, para 1944 los requisitos eran dos, hoy también son dos. En aquel entonces eran 55 años para los hombres, 50 años para las mujeres, y en cuanto a los aportes, 20 años de aportes. ¿Correcto? Este sistema durante un largo tiempo siguió funcionando, estuvo prosperando, hasta que se sanciona en 1968, dos leyes que es importante que tengan presentes, es importante que las recuerden, siempre en lo que refiere a este subsistema previsional, que son las leyes 18037 y 18038. Leyes 18037, leyes 18038. La primera de ellas estaba destinada a regular el sistema previsional de quién? De los trabajadores en relación de dependencia, y la otra ley, la 18038, destinada a reglar a los trabajadores autónomos. ¿Bien? Acá se produce entonces un cambio, no solo en la forma en que estaba organizado el sistema, que de alguna forma seguía siendo un sistema centralizado, un sistema único, sino que la otra particularidad que se puede observar es que hay una modificación en los requisitos. ¿Sí? Entonces, siguiendo con los mismos requisitos que eran la edad y los años de servicio, ahora se produce un nuevo aumento respecto de ambos elementos. Y se pasa de los 55 años para los hombres a los 60 años, en el caso de las mujeres de los 50 a los 55, y en el caso de los servicios se pasa a exigir o requerir 30 años de servicios. ¿Por qué sucede esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Doctor, disculpe que le interrumpe. Están avisando que hay gente que está quedando afuera de la clase porque superamos la capacidad de 100 alumnos. Ah, sí, sí, el problema. Sí, era una posibilidad que podía llegar a surgir. en- Vamos a tener que solucionarlo de acá en adelante. Eh, bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Por lo pronto, vuelvo a reiterar la pregunta que había formulado, si alguno de ustedes que había respondido quiere volver a participar. ¿Cuál consideran entonces que era la razón fundamental por la que se producía entonces esta modificación en cuanto a los requisitos? Por la esperanza de vida, había muchos compañeros. Bien, por la bien. expectativa de vida. Bien, exactamente. Otro compañero en el chat había agregado por cuestiones de financiación. Es muy lógico lo que dijo. y sustentabilidad. Exactamente. Bien. Todos han acertado o están en coincidencia respecto de cuál es la respuesta en este contexto. Obviamente, dos son los grandes fundamentos para poder explicar esta situación, que no es una situación exclusiva de nuestro sistema, no es algo exclusivo de nuestro régimen previsional, sino que aplica a cualquier otro régimen previsional que tenga características similares al nuestro, y tiene que ver con, obviamente, al aumentar la expectativa de vida, también crece la presunción de que la persona puede trabajar más años, con lo cual se le exigen más años de edad, y en paralelo, como alguien también mencionó, en la medida en que el sistema requiere una sustentabilidad, también se le van a exigir más años de servicio, con una cierta lógica. Si la persona puede trabajar más años, también se entiende que puede entonces aportar más años. En ese sentido, y retomando un poco la normativa de la cual estábamos hablando, es decir, la 18037 y la 18038, además de modificar los requisitos en cuanto a sumar 5 años más de edad y sumar 10 años de servicio, otro tema que solamente lo menciono acá, pero que va a ser desarrollado en la próxima clase cuando se hable de movilidad, es qué sucede respecto justamente de la movilidad jubilatoria, es decir, cómo se produce esa relación de proporción, cómo se adecúan los haberes en pasividad, es decir, las jubilaciones y pensiones, en relación a lo que venían siendo los ingresos cuando la persona estaba en actividad. Las leyes 18037 y 18038 hacían una mención expresa sobre cómo tenía que ser la movilidad y el porcentaje, y después vamos a ver, lo van a ver en la otra clase, que esto fue cambiando, fue quedando en desuso por las dificultades que representa en los sistemas previsionales que hoy por hoy tenemos, determinar específicamente un porcentaje. Hoy por hoy no es sencillo decir, bueno, la movilidad tiene que ser del 82%, del 70%, del 25%. ¿Por qué? Porque depende de un montón de variables, sobre todo en el marco de lo que es nuestra realidad, caracterizada fundamentalmente por grandes periodos inflacionarios que nos toca vivir, y de esta forma, si bien la inflación no resulta ser una característica exclusivamente determinante del haber de movilidad, sí tiene gran influencia en ella. Bien, cierro paréntesis, esto lo van a ver de manera más profunda la próxima clase que vean este tema de la unidad número 6. Seguimos. Desde 1968 hasta 1993, estas dos leyes, 18037 y 18038, seguían vigentes. ¿Qué es lo que sucede en 1993? Se sanciona la ley 24241. Esta ley 24241 es un fiel reflejo del paradigma que se vivía en los años 90. Seguramente del grupo que tengo acá de alumnos, los más jóvenes, es un grupo propio de la Universidad de Lomas, un grupo que suele ser muy heterogéneo. Entonces, los más jóvenes puede ser que esto no lo tengan muy presente. Aquellos que, si se quiere, son un poco más centrados en años, o si se quiere, contemporáneos conmigo, sí han vivido de esta forma más fuerte las circunstancias propias de los 90. ¿Cuál era el paradigma de los 90? El paradigma de los 90 era el paradigma de la privatización. ¿Qué representaba esto? Básicamente la explicación era toda aquella cuestión, aquella organización, aquel instituto que fuera manejado, dirigido o estuviera a cargo del Estado, era deficitario. ¿Sí? Era como una regla. Todo lo que manejaba el Estado fallaba, todo andaba mal, producía déficit, no se sabía manejar, estaba mal administrado y demás. Frente a esa situación, ¿sí? Típico de los 90, algunos lo tendrán presente con sus dos grandes figuras más relevantes de esa época, uno de patillas y otro pelado. Esos dos grandes referentes que ustedes lo tendrán presente, lo habrán visto en alguna ocasión. No lo menciono porque dicen que es Jetta, por las dudas no lo digamos. No, por pero favor. Es cierto, Bueno, ya dejó la herencia, profesor. Lo aclaro por las dudas, algunos ya mejor no mencionarlo. Pero muerto también. Por las dudas. Ok. Hay cosas con las que no se juega, chicos. No es necesario, profe, no es necesario. Por las dudas lo dejamos ahí. Entonces, en ese contexto propio de los 90, la política consistía en privatizar absolutamente todo. Entonces, todos los servicios que venían siendo servicios públicos, luz, gas, agua, teléfono, todo eso se privatizó. Y también hubo una fuerte intención que comenzó a llevarse a cabo a partir del 93, que fue la de privatizar el sistema previsional. Es decir, todo lo que veníamos desarrollando con anterioridad, desde 1904, caracterizado por un sistema previsional público y solidario,
a partir del 93 se intentó modificar. ¿Cómo se intentó modificar? Creando un sistema mixto. Un sistema mixto en el cual, por un lado, seguía existiendo, seguía vigente el régimen público, el régimen también llamado de reparto, que estaba administrado por ANSES, pero por otro lado se invitaba al trabajador a que opte por no ir a lo público, sino ir a lo privado. ¿Y qué era lo privado? Lo privado eran esas conocidas AFJP, ¿sí? AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que seguramente, sobre todo los hombres seguidores de fútbol, recordarán en aquellos años 90 propios de fútbol de primera, donde el 80-90% de las publicidades que tenía fútbol de primera eran las AFJP. Entonces aparecía la publicidad de Orígenes, la publicidad de Consolidar, la publicidad acá, todas AFJP. ¿Qué es lo que se buscó entonces con este sistema mixto, público por un lado, privado por el otro? Lo que estaba en lo público, bueno, mantenerlo, pero siempre con la intención de que sea administrado ahora, a partir de los 90, el sistema previsional, con lo privado. Es decir, lo que quería el Estado en ese momento era sacar, ¿sí?, al sistema previsional como una carga del Estado y pasarlo a que sea un problema de los privados, que los privados se arreglen. En ese sentido, una de las grandes problemáticas que se generó, más allá de que después podamos hacer alguna crítica más profunda en relación a este sistema privado, denominado sistema de capitalización, ahora lo voy a explicar, fue justamente que, en primer lugar, el sistema de capitalización no respondió de manera eficiente a las expectativas que se tenía, y en segundo lugar, el impacto de la salida de esos trabajadores que hacían aportes primeramente al sistema público y que ahora se habían ido al sistema privado, obligó o generó, mejor dicho, que ese sistema público se fuera desfinanciando. Recordarán, seguramente tendrán más o menos presente al menos, cómo debió haber sido la clase pasada cuando hablaron de financiamiento y la problemática que esto representa, la necesidad de que sea sustentable el sistema, de forma tal que si nosotros teníamos históricamente un sistema solidario financiado por cada uno de nosotros, si ese sistema financiado por todos, un porcentaje de esa población dejaba de financiarlo porque se iba al lado privado a financiar, ¿sí?, iba por su cuenta, se aislaba, dejaba de ser un sistema solidario y ahí pasaba a ser un sistema de capitalización individual, lo que provocaba fundamentalmente era la desfinanciación, el desfinanciamiento, la imposibilidad de que fuera sustentable ese régimen público. Entonces, por un lado, el sistema de capitalización falló, ahora lo voy a explicar por qué, y por el otro lado, el impacto sobre el sistema público fue totalmente negativo. ¿Sí? ¿Qué características tenía este sistema de capitalización? El sistema público, no lo voy a explicar, no hace falta, se financiaba con los aportes que realizaba el trabajador, aportes de carácter obligatorio, esto lo vieron la clase pasada, y a su vez las contribuciones que hacía el empleador. Con eso se financiaba, sumado, como también lo habrán visto, con un financiamiento directo provocado, generado por la recaudación en materia impositiva. ¿Bien? Ahora, ¿cuál era la situación en el caso de las AFJP, en el caso del sistema de capitalización? El sistema de capitalización era, como su nombre lo indica, un sistema de ahorro individual, es decir, se separaba de la idea solidaria, de lo colectivo, y se ahorraba de manera individual. ¿En qué consistía? Básicamente, tenía los dos mismos elementos que mencioné recién, es decir, aportes obligatorios y contribuciones obligatorias a cargo del empleador, pero a su vez podía hacer ese trabajador aportes voluntarios. ¿Qué era esto de aportes voluntarios? Fundamentalmente decir, bueno, yo tengo más plata de la que la normativa me exige guardar para mi jubilación en el futuro, la voy a depositar en esas AFJP, y las AFJP, existía un contrato de por medio, las AFJP se comprometía a utilizar lo que yo les daba, iba a generar una rentabilidad mediante las distintas gestiones que hacían, modificaciones o inversiones en los mercados de valores, y después, supuestamente, el resultado de eso, al momento de yo cumplir los requisitos para jubilarme, lo iba a recibir con lo que hubiera capitalizado. ¿Era un alguna... Perdón. Ahí, Janina, ¿no? Preguntaste. Era una suerte de, si querés analizarlo así, era una suerte de plazo fijo hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque vos lo que ingresabas, lo que sería ese plazo fijo que vos mencionás, lo ingresabas a través de tus aportes obligatorios, si querías aportes voluntarios, más las contribuciones del empleador, y de alguna forma ese plus, ese interés que te daría un plazo fijo, acá te lo daba la FJP garantizando esa rentabilidad, que era en virtud de cómo se movían las acciones. Es decir, hay una idea de un plazo fijo, pero no va de A ver si entiendo. Sí. Era como un doble aporte, o sea, el aporte obligatorio y aparte el voluntario, más la contribución, y eso después me generaría un beneficio. Exactamente. La diferencia, es importante que lo sepan, que de alguna forma se va a volver a tratar la clase que viene, la unidad número 6, pero es la siguiente.
traten de seguirme como si estas dos manos fueran los dos sistemas. En el sistema público, vos tenías aportes y contribuciones obligatorios. ¿Bien? Eso, el día de mañana te da un beneficio que se ajustaba a partir de ¿qué? A partir de la movilidad. ¿Qué es esa movilidad? Lo vamos a ver en la próxima clase, que es el ajuste del monto que se recibe en carácter de jubilación o pensión, teniendo en cuenta diversos factores, sobre todo la inflación. ¿Sí? La lógica indica, si aumenta lo que cobra el que está en actividad y aumenta los costos de vida por inflación, tenés que aumentar la jubilación. Ese sería el esquema básico. Después, en la otra clase lo ampliamos, pero el esquema básico es ese. Este es el régimen público. En el régimen de capitalización, vos tenías lo que era obligatorio, que era el 11% de tu salario, aporte obligatorio, el 16% de contribución del empleador, también obligatorio, y vos después si querías decir, mira, tengo este dinero extra, lo puedo sumar. Eso que vos sumabas y que lo dabas mes por mes, la FJP lo tomaba y lo invertía y te decía, bueno, con lo que vos me das vas a tener tanta rentabilidad en tanto tiempo y demás. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ese era en principio. ¿Qué era lo que pasa? Sí, alguien iba a preguntar. Sí, yo. También tenía otra característica, se podía sacar dinero en cualquier momento, actuaba como una especie de caja de ahorro incluso. A mí me... Porque yo me metí en Sigma... Porque... No, creo que tenían plazos de cumplimiento. Guarda. No es tan así. Yo voy a ahora voy a explicar por qué. Esos retiros que podrían estar pautados no eran iguales en todos los casos. Era algo que vos tenías que convenir, si vos lo aceptabas, lo convenías con la FJP. Pero no era todo. También eso, ¿no es cierto, profe? ¿Un tiempo de qué? Claro, o sea, yo no era que al año de haber aportado podía ir y retirar, no, tenía un tiempo y después como era un retiro anticipado. En principio esa plata estaba o tenía un carácter indisponible hasta que usted cumpliera los requisitos para acceder al beneficio. ¿Sí? Es decir, lo que iba sumándose, lo mismo que pasaba en el régimen público. O sea, todo lo que uno va aportando no lo puede retirar ahora, sino que eventualmente le va a generar el beneficio cuando esté en condiciones de jubilarse. En el caso de la FJP era exactamente lo mismo, salvo que en algún supuesto se pactara algo distinto, pero en principio era exactamente lo mismo. ¿Con qué particularidad? Que, profesor, era como una especie de contrato sujeto a una condición. Si usted por condición se refiere a que para poder acceder al producido de ese contrato de rentabilidad tenía que cumplir con los requisitos para jubilarse, sí. Esa sería la condición. Ah, sí, ok, sí. ¿Sí? Es decir, en el régimen de capitalización yo cumplía con todo esto, se suponía que no iba a estar atado a los vaivenes de la economía del Estado, sino que iba a estar atado al resultado de las inversiones que hiciera la FJP, y al momento de cumplir los años, lo que me iba a dar esa FJP, que podía ser todo de una, de forma paulatina, eso lo pactaba uno, pero lo que me iba a dar esa FJP correspondía a lo que efectivamente yo había aportado. Y acá empiezan los problemas de la FJP. ¿Por qué? Primer supuesto. Trabajador en relación de dependencia, todos los meses va haciendo aportes a la FJP, ¿sí? Al paralelo que hace aportes, la FJP, alguno muy bien, de alguna forma lo interpretó como si fuera un banco, un plazo fijo, la FJP, por el servicio prestado, cobraba una comisión. Sí. No es que lo hacía gratis. ¿Qué pasaba? Esa comisión, primero que fue alta originalmente. Segundo supuesto, el trabajador venía trabajando, se queda sin trabajo, vamos a suponer que por un año no trabaja, ese año que no hace aportes, la FJP le seguía cobrando comisión. Con lo cual, podía darse el supuesto de que el trabajador hubiera aportado un año sin trabajo, cuando quería ver cuánto tenía capitalizado, el monto era cero, porque se había comido la comisión lo que había hecho. Primer gran problema. Segundo problema, ¿sí? Acá me anticipo algo que voy a desarrollar después, que es el caso o el supuesto de la pensión. Si el trabajador fallecía, ¿sí? Recuerden, de este lado tenemos el régimen público, de este lado tenemos el régimen de capitalización. Si el trabajador fallece estando en el régimen público, ¿la viuda tiene derecho a pensión? Sí. La viuda tiene derecho a pensión. ¿Qué características tiene esa pensión? Una pensión vitalicia. ¿Qué pasaba si el trabajador en capitalización fallecía? ¿La viuda tiene derecho a pensión? Sí. ¿Qué características tiene esa pensión? La FJP te paga por lo que capitalizó el trabajador. Es decir, si el trabajador aportó 5 años, la FJP te dice, esto es lo que aportó, ¿sí? El trabajador. 5 años, vamos a poner números redondos, 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos te lo doy. Se acabó esos 50.000 pesos, nos vemos en Disney, ¿sí? Yo no tengo ningún vínculo más con vos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ya generaba esta gran diferencia. Y el tercer punto, que lo van a ver en la próxima clase, es que las AFJP no tenían movilidad. No había movilidad. Entonces, ¿qué pasaba? En la práctica,
si llegásemos al supuesto en donde teníamos un jubilado que cobraba por el régimen público y un jubilado que cobraba por AFJP, siempre el jubilado por AFJP iba a cobrar menos. ¿Por qué? Porque la movilidad, ese ajuste en un país como el nuestro, caracterizado por inflación, siempre iba a ser superior a lo que le podía dar una rentabilidad. ¿Estamos? Bien. ¿Hay alguna duda sobre las diferencias, entonces, muy sintéticas, igual esto lo tienen en el material, entre lo que era el régimen público y el régimen de capitalización? Sí, y ahora gracias a su explicación me doy cuenta que me embaucaron mal, porque de acuerdo a todas lo que yo iba aportando en relación a cuando me tenía que jubilar, decía, wow, con esta jubilación, pero soy Mandrake el mago, y ahora con esta explicación me hubiesen... Bueno, ese es el resultado, y de hecho, en relación a lo que vos planteás, como dato de color, que seguramente en algún momento de la exposición de hoy lo hubiera señalado, en la práctica, al día de hoy, no hay ningún planteo, ningún caso de alguna persona que hubiera hecho aportes a la FJP y que ahora diga, no, yo quiero que vuelva todo para atrás, quiero que me den el beneficio por FJP. Todo lo contrario, todos los que estaban en la FJP, incluso después de la estatización de las FJP, de la problemática acerca de si se tenía que devolver o no los aportes voluntarios que habían hecho esas personas, todos los casos judicializados son personas que le dicen al Estado, pagame el haber mínimo, ahora lo voy a explicar, agregame, ¿sí?, lo que son otros rubros que ahora voy a explicar, PC y prestación adicional por permanencia, y dame la movilidad que yo no tenía en capitalización, pero si vos me equiparás con el resto de la población por el régimen de reparto, yo también lo quiero. Ahora igual lo voy a explicar, pero en respuesta al comentario que vos hacías vos, Laura, esa fue la situación. Digamos, todos los que estaban en AFJP, ninguno ahora quiere estar en AFJP porque se da cuenta que en el régimen público siempre estaría mejor que en el régimen privado. Bien, cerramos ese tema, recordando entonces qué fue, o lo que surgió entonces a partir del 93, esta ley que les pido que tengan presente, que es la ley 24241, ley 24241, que es la que da origen al sistema, SIJ se llama, SIJP, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, SIJ. ¿Sí? Doctor, Sí. le comento algo. Si se corta es porque acá en Adrogué se está volando absolutamente todo. Acá en Banfield también, es un diluvio universal. Se largó. De hecho, hay gente que le está avisando en el chat que se tuvo que desconectar porque se le cortó la luz. Porque a mí me arrancó también. Menos mal que no caen piedras y no me va a quedar para jugar al bowling mi auto. Confiemos en que no lleguemos a ese supuesto y podamos superar la tormenta de la forma más entretenida. No sé si escuchándome a mí, pero bueno, intentémoslo. Seguimos entonces. Esta ley 24241 continúa de alguna forma desarrollando el sistema previsional argentino a lo largo de la historia con esta particularidad que deja de ser exclusivamente público y establece un sistema mixto. Por un lado, el régimen público de reparto encabezado o dirigido por ANSES, por el otro lado, el régimen privado de capitalización dirigido por las AFJP en los términos que ya desarrollamos. Al poquito tiempo de que se sanciona esta ley 24241, se sanciona otra ley que es importante que también tengan presente, que es la ley 24463, ley 24463, llamada Ley de Solidaridad Previsional. Ley de Solidaridad Previsional. Con ese nombre, la verdad que cuando ustedes la lean, la estudien y demás, van a ver que es una ley bastante mentirosa, porque venía con la banderita de definir o plantear como una suerte de intención de agilizar los juicios previsionales a los efectos de que los jubilados y pensionados cobrasen lo que correspondiese, cobrasen haberes atrasados y demás en tiempo y forma, y sin embargo el resultado de la sanción de esta ley fue totalmente lo contrario. ¿Qué temas trae esta ley? Para que tengan en cuenta, y que si alguien está tomando apuntes les interesa, el artículo 7 de esta ley hace referencia al tema de la movilidad, lo van a ver en la próxima clase, pero sí, ténganlo presente, artículo 7 de la ley 24463. Y después el capítulo 2 de esta ley, que trata todo el tema del procedimiento. Yo solamente lo voy a mencionar ahora, pero lo vamos a ver con mayor detenimiento, seguramente conmigo, porque suelo dar esa clase, que es la clase de la unidad número 10, que refiere al procedimiento y al proceso judicial, es, si se quiere, el cierre de la cursada con una visión, una perspectiva más práctica, así que ténganlo presente. Ese capítulo 2, entonces, hace referencia a partir del artículo 15 y siguientes, cómo es o cómo debe llevar a cabo, sí, justamente, aquella persona que quiere hacer un reclamo ante la administración. Estos artículos, entonces, de 15 en adelante, dicen, en resumidas cuentas, ante quién se tiene que realizar la demanda, cuál es el plazo para iniciar la demanda, qué tipo de demanda tiene que ser, qué pasa cuando las sentencias son apeladas,
cuál es el tribunal superior, temas vinculados con el momento que deben pagarse las sentencias y demás. Lo anticipo para que lo tengan ahora presente, pero recuerden que lo van a ver con profundidad en la unidad número 10. Eso fue, no me acuerdo si se lo dije, en el 95. Casi en paralelo, ¿sí? 95-96, se sanciona otra ley que es importante, que también sepan que es la ley 24655. Ley 24655. ¿Qué es lo que hace esta ley 24655? Crea la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. Ya existía la Cámara, primero fue Nacional, después Cámara Federal de la Seguridad Social, y ahora, ¿sí?, con esta ley 24655 se crea la primera instancia. De esta forma, y vinculado con lo que dije en la primera clase, se le da cierre a esa autonomía que habíamos dicho que tenía el derecho de la seguridad social desde la perspectiva jurisdiccional. ¿Sí? ¿Por qué? Ya tenía una Cámara, ahora tiene una primera instancia, tiene autonomía jurisdiccional, tiene sus tribunales propios. Sobre ese tema no voy a entrar mucho para analizar, sí quiero que tengan presente que de esa ley 24655 es importante que ustedes sepan el artículo 2 que determina la competencia, es decir, en qué casos es competente la primera instancia de la seguridad social en materia de lo que desarrolla en cada uno de esos incisos: jubilaciones y pensiones, retiros militares, cobro de aportes y contribuciones, amparos por mora contra la administración, ¿sí? Todos esos supuestos, ténganlos presentes, forman parte del artículo 2. De todas formas, lo vamos a ver cuando veamos la unidad número 10, pero está bueno que ahora lo tengan presente. Bien, después ya seguimos avanzando en el tiempo, superamos toda la etapa de los 90, superamos la crisis del 2001, con todo lo que eso implicó, y empezamos a notar ya a partir del 2007 un cambio de paradigma, si se quiere, un cambio de paradigma también vinculado con una necesidad por la cual, desde el Estado, como política del Estado, se pretende, por un lado, una universalidad, es decir, tratar de incorporar a la seguridad social la mayor cantidad de personas, y por otro lado, la necesidad de un sistema sustentable, que como les estaba diciendo, el sistema de capitalización estaba socavando al sistema público. ¿Por qué? Porque la gente que en teoría tendría que aportar al sistema público, ahora lo estaba haciendo de forma totalmente separada y aislada, aportando al régimen de capitalización. Entonces, por un lado, el régimen de capitalización tenía todas estas fallas que le estaba mencionando, y por el otro lado, además de tener fallas o falencias el régimen de capitalización, estaba afectando de manera negativa al régimen público. ¿Cuál fue entonces la solución? La sanción de la ley 26425, ley 26425 del 2008, en donde se produce una unificación del sistema. Es decir, lo que en los 90, 93, 94, con la 24241 se había separado, la 26425 ahora lo unifica. ¿Bien? Y tenemos el SIPA. El SIPA. ¿Qué es el SIPA? El Sistema Integrado Previsional Argentino. Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Qué es el sistema previsional que se encuentra ahora vigente y que vamos a estudiar con las particularidades que ahora voy a señalar respecto de las prestaciones que brinda el SIPA, y vamos a desarrollar cada una de estas prestaciones que otorga, que concede este sistema previsional argentino? Bien, en primer lugar, nos remontamos a algo que señalamos en la primera clase, seguramente en la segunda clase cuando vieron fuentes también lo tendrán presente, que es el contenido del 14 bis, que en ese sentido dice que el Estado estará encargado de otorgar los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable. Esto ya nos da un poco la pauta de cómo van a ser estas prestaciones del sistema previsional. La primera gran característica es que son prestaciones personalísimas. Son personalísimas. ¿Qué significa esto? Que las prestaciones previsionales corresponden únicamente a sus titulares y por tanto no pueden transmitirse. ¿Sí? Las prestaciones previsionales son personalísimas, no se pueden transmitir. Sin perjuicio de ello, cuando hablemos en el caso de la pensión, vamos a ver quiénes, frente a la contingencia muerte del trabajador o del jubilado, tienen derecho, como se lo denomina derechohabientes, al beneficio de pensión. Pero fuera de esos supuestos que establece la ley, los beneficios previsionales tienen carácter personalísimo. Otra característica que podemos mencionar vinculado con esto es la inembargabilidad. En este sentido, las prestaciones previsionales no son susceptibles de ser embargadas, no pueden ser embargadas, con dos excepciones. Con dos excepciones. Una es la cuota por alimento, ¿sí? Está permitido realizar un embargo porcentual del haber previsional de un jubilado o pensionado cuando se trata de alimentos. Y el otro supuesto es en aquellos casos de los gastos judiciales. ¿Qué gastos judiciales? Aquellos gastos judiciales en los que se hubiera incurrido para acceder a esos beneficios. ¿Se entiende?
Típico caso, típico ejemplo. El jubilado que, mejor dicho, el trabajador que inicia los trámites jubilatorios y obtiene la jubilación a través de la gestión del abogado. Si el jubilado, una vez que tiene ese beneficio, no le paga al abogado, el abogado le puede decir, mirá, yo tengo derecho a que se te embargue esa jubilación porcentualmente, un porcentaje que no puede superar bajo ningún concepto el 20%, a los efectos de el cobro de esos honorarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los saberes previsionales tienen carácter alimentario, ustedes ya lo tendrán que saber también, próximos abogados, los honorarios profesionales también tienen carácter alimentario. ¿Estamos? Con lo cual, en esa paridad se admite el embargo siempre que no supere ese porcentaje del 20%. ¿Bien? Otro tema del cual creo que hablamos, que hace a las características de estas prestaciones, lo hicimos cuando hablamos del derecho, de los derechos de la seguridad social en sí, es el de la prescripción. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos sobre la prescripción? Que las prestaciones, el derecho en sí no prescribe, sino lo que sí prescribe es la prestación, es la parte económica. Con lo cual, en definitiva, la persona no pierde el derecho por su no uso, sino que lo que eventualmente puede perder es la posibilidad de exigir, ¿sí?, lo que se le debe hacia atrás, lo que comúnmente se denomina retroactivo. Ese famoso retroactivo sí se ve aplicado, sí se ve afectado por la prescripción. En ese sentido, tengan presente que en materia previsional está vigente el artículo 82 de la ley 18037, que en materia de prescripción establece que esa prescripción va a ser de 2 años para atrás desde el momento que se formuló el reclamo. ¿Sí? Entonces, yo tengo el derecho a jubilarme, lo puedo hacer hoy, que tengo los requisitos, lo puedo hacer en 5 años. Si lo hago en 5 años, no puedo reclamar 5 años para atrás. Voy a poder reclamar como máximo 2 años para atrás, ¿sí?, porque ya tenía el derecho para hacerlo, 2 años para atrás desde el momento en que efectivamente lo hago. ¿Bien? Profe, ¿Me puedo repetir la ley, sí. profesor? 18037. Bien ahí el apunte. 18037, artículo 82. Sí. Profe, a ver, suponiendo esta situación, que por razones ajenas a mí se extienda más allá de los 2 años. ¿Se extienda qué cosa? Este tiempo que yo tengo para reclamar mi beneficio. Usted tiene para reclamar el beneficio en cualquier momento. Sí. Supongamos, yo tengo hoy los requisitos, la edad y los años de servicio. Sí. ¿Me puedo jubilar hoy? Sí. ¿Me puedo jubilar en 5 años? Sí. ¿Me puedo jubilar en 10 años? Sí. Lo que no puedo hacer es pretender que desde el momento que yo inicio el trámite jubilatorio, exigir todo el retroactivo hacia atrás al momento en el cual yo cumplí los requisitos. La ley me va a decir, no, desde que vos efectivamente reclamás, 2 años para atrás. Si vos, por algún motivo, no pudiste hacer el reclamo, no pudiste hacer la solicitud antes, eso es un problema que excede a la administración. Por eso la administración te da ese plazo de 2 años. Te dice, mirá, yo puedo entender que hayas tenido dificultades para, lo que sea, ¿no?, juntar la documentación. Sí, pero 2 años como que es mucho. Bueno, es un plazo, por eso es un plazo importante. Razonable. Ahora lo entendí. Es un plazo razonable. Lo entendí. Es un plazo razonable. Claro. Es decir, la administración te da la posibilidad de que si vos no pudiste iniciar en tiempo y forma, puedas reclamar para atrás, pero te tiene que poner un tope. No puede ser in eternum. Claro. Exactamente, no puede ser indefinido hacia atrás. Sobre este tema abro un paréntesis, no me quiero desviar, pero es interesante porque es un planteo que se da de alguna forma de manera vigente. Es el caso de los veteranos de Malvinas. Los veteranos de Malvinas que a partir de los 90 aproximadamente, no quiero errar con el año exacto, pero pongámosle 93, 4, 5, 96, ese periodo más o menos, el Estado sacó unas leyes para concederles pensiones honoríficas como veteranos de guerra, y la ley dice que se los reconoce como veterano de guerra desde el hecho, ¿sí?, desde el acontecimiento en sí, es decir, desde el conflicto bélico. Una vez que se sanciona la ley, los veteranos que se presentan empiezan a cobrar esa pensión honorífica y ahora existe, alguno capaz que lo escuchó o lo tiene presente, una suerte de reclamo histórico por el cual esos veteranos de guerra solicitan que se les pague de manera retroactiva desde el 82 hasta que efectivamente empezaron a cobrar ese beneficio. Bueno, acá está el dilema, ¿no? ¿Corresponde, no corresponde? ¿Se les aplica la prescripción? ¿No se les aplica la prescripción? ¿Tendría que ser la misma prescripción para el resto de los jubilados y pensionados? Bueno, se los tiro para que ustedes lo analicen. No les voy a dar la respuesta, pues de hecho es un tema bastante litigioso, nosotros lo vemos. En principio consideramos, o por lo menos la gran parte de la doctrina y jurisprudencia entiende que la prescripción también se les aplica, en este caso, en los mismos términos, es decir, tendrían la posibilidad de reclamar como máximo 2 años con anterioridad a que efectivamente solicitaron esa pensión como veterano de Malvinas, pero más allá de eso, sepan que en los tribunales existen presentaciones de estos veteranos de Malvinas que solicitan ese reclamo histórico, porque lo llaman así, el reclamo histórico, desde
desde 1982. ¿Sí? En algún momento, por ahí en otro curso o en alguna otra oportunidad, tengamos una respuesta consolidada desde la Corte, porque en los tribunales inferiores hay como algunas posturas contradictorias, con lo cual este tema no está resuelto. Avanzo, ¿sí? Dejamos de lado el tema de la prescripción, nos queda un solo ítem más para establecer cuáles son las características de estas prestaciones, y es que solo se extinguen por las causales que establece la ley. Es decir, la única forma de perder alguna de estas prestaciones, de perder alguno de estos beneficios, es en aquellos supuestos que la ley específicamente lo establezca. Obviamente, esto va a depender de cada una de las prestaciones que existan, que ahora los voy a desarrollar, por eso no lo podemos generalizar. No es igual para todos, pero sí sepan entonces que, en principio, la única forma de perder el beneficio es si existe una causal que establezca la ley y ocurre esa causal. ¿Bien? No lo dije en su momento, pero bueno, creo que queda por sabido. Siempre estamos hablando en materia de este régimen previsional, de un régimen previsional nacional, con lo cual quedan fuera los regímenes previsionales provinciales o los regímenes previsionales municipales, que pueden tener líneas en común, pero no son idénticos a este que estoy desarrollando. Sobre eso, antes de finalizar la clase, vamos a hacer referencia a un tema que es importante que sepan, es importante que lo tengan presente porque se suele tomar, es un tema que a mí me gusta tomar, que es el denominado reciprocidad jubilatoria. ¿Por qué es importante la reciprocidad jubilatoria? Y lo digo ahora antes de desarrollar las distintas prestaciones. Porque, después igual lo voy a ampliar, porque la reciprocidad jubilatoria contempla aquellos casos en los cuales el trabajador, a lo largo de su vida activa, ha realizado aportes a distintas cajas o jurisdicciones. ¿Sí? Es el típico caso en el que un trabajador, por ejemplo, hace aportes a ANSES, pero a su vez hace aportes al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, o a otra caja, como puede ser, no sé, la Caja de Córdoba. Y la duda es, bueno, ¿qué pasa con esos aportes? ¿Quién se tiene que hacer cargo del beneficio? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se regulariza la situación? Eso se llama reciprocidad jubilatoria, que lo voy a explicar a continuación. Pero entonces tengan presente que hablamos del régimen nacional, que es lo que voy a estar desarrollando, es el régimen del CIPA, y respecto de los regímenes que no son nacionales, provinciales o municipales, para solucionar la problemática de la diversidad de aportes, se aplica este sistema de reciprocidad jubilatoria que voy a explicar a continuación. Pero está bueno que ya lo tengan presente porque hagan hincapié en esto al momento de preparar el examen. ¿Sí? Volvemos al CIPA. El CIPA entonces nos va a determinar en la actualidad cuáles son las prestaciones que se encuentran vigentes. La primera prestación, la típica característica en la que nosotros solemos o comúnmente se denomina jubilación. ¿Qué es? La jubilación es el caso característico típico en el cual el trabajador cumple con los dos requisitos que ya les había mencionado, que son la edad y los años de servicio. En la actualidad, la edad, ¿cuál es? 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres y los 30 años de servicios con aportes. Cumplidos esos dos requisitos, ya el trabajador tiene derecho a lo que comúnmente se denomina jubilación. Esa jubilación, si alguno ha tenido oportunidad de ver un recibo de haberes jubilatorios, se compone de tres elementos, tres rubros. Profe, ¿Sí? perdón. Sí. La última modificación con respecto a la edad había sido 5 años menos de lo que tenemos ahora. ¿Eso se da con la 24241? Con la 24241, sí, se ve que se me pasó. Ok. Con la 24241 también se produce entonces una nueva modificación en materia de requisitos. Se aumenta la edad, 5 años más, para hombres y para mujeres, y se aumenta también, mejor dicho, en el caso de los servicios se mantiene lo que ya estaba establecido, que eran los 30 años de servicio, que esto ya venía de la 18037 y 18038. El parámetro, digamos, de los años de servicio se mantiene. Lo que sí se amplía es la edad jubilatoria. ¿Por qué se mantiene? A ver si alguien lo puede deducir. ¿Por qué se mantienen los años de servicio, pero sí, en cambio, se modifica la edad jubilatoria? Que por la expectativa de vida. La expectativa de vida explica lo de la edad, pero no me explica... Cada vez son menos los que aportan. Después por el crecimiento de la población activa. A ver, hay alguna superposición de voces, pero pude desmenuzar algo. La edad tiene una justificación con la expectativa de vida. Hasta ahí está muy bien, no hay ninguno que me parece, por lo menos, que tenga una consideración diferente. El tema de los años de servicio, que alguien lo deslizó por ahí, tiene que ver, y tengan presente lo que dije en relación a la situación que nos tocó vivir fines de los 80, año 89, principios de los 90, y una de las grandes problemáticas que se vivió también, algunos de ustedes por ahí son muy jóvenes, pero tiene que ver con el empleo negro, ¿sí?
Una de las particularidades que hubo en los 90 es que hubo mucho empleo en negro, mucha flexibilización laboral, mucha dificultad para acceder, sobre todo los más jóvenes, a los primeros empleos y demás. Toda esta situación provocó que fuera muy difícil, ¿sí?, determinar, anexar o agregar o sumar esos 5 años extra que podrían sumarse en materia de aportes. Entonces la normativa dijo, guarda, si nosotros exigimos 5 años más de aporte en una situación como la que estamos viviendo ahora, donde hay mucho trabajo en negro, mucha flexibilización laboral, muchas irregularidades, va a ser muy difícil que la generación que próximamente vaya a jubilarse pueda cumplir con esos requisitos, ¿sí? No vamos a tener esos requisitos para satisfacer. Va a haber muchas personas que no van a poder cumplir ese requisito de los años de servicio, no van a poder acceder al beneficio jubilatorio. Por eso se sostuvo los 30 años de aporte. Sin perjuicio de lo cual se analiza, es un debate que se analiza, si en la medida en que vos aumentás la edad jubilatoria, no podrías también aumentar los años de servicio. Pero obviamente esto te obliga a tener un régimen o un seguimiento en materia laboral donde no hubiera infracciones en el sentido de trabajo negro, trabajo no registrado, mal registrado, supuestos en los cuales los empleadores no cumplen con la carga de hacer aportes y contribuciones. Es decir, tiene que haber todo un sistema que estaría en cabeza de la AFIP de seguimiento, de registro y de ejecución de deuda a los fines de que tuviéramos todos trabajo en blanco. Recién ahí uno puede contemplar un supuesto de agregar más años de servicio. Porque si no, la realidad es que es muy difícil. Y ahora no, en 2 minutos, cuando empieza a desarrollar algunas de las prestaciones que han sido o han ido surgiendo en la realidad, van a ver que justamente el sistema previsional va contemplando que cada vez es más difícil que se cumplan con los requisitos, no de la edad, porque en definitiva de alguna forma se llega, pero sí de los requisitos de los aportes. Y surgen en ese contexto prestaciones que contemplan, exactamente, que contemplan menos requisitos en cuanto a los años de servicio. Entonces, el tema de los años de servicio, de alguna forma, si bien no se termina de justificar porque debería cumplirse, se tiende a flexibilizar. Ahora igual lo voy a desarrollar. ¿Sí? Retomamos, porque hicimos como un paso hacia atrás para hacer referencia a esto que es importante. Ahora volvemos. Estábamos hablando de la jubilación, señalamos respecto de la jubilación entonces que si alguno ha tenido o tiene posibilidad de observar un recibo de haberes previsionales, habrá podido detectar que ese recibo de haber previsional se compone de principalmente 3 grandes rubros que están denominados con siglas. ¿Cuáles son esos 3 rubros? Ahora lo voy a explicar. Que son la PDU, P de larga U, PDU, P de larga U, la PC, PC, y la PAP, PAP. Esos son los 3 grandes rubros que van a ver en un recibo de haberes. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bien, la PDU es lo que se conoce como prestación básica universal. Prestación básica universal. Si uno lo quisiera explicar de manera muy sencilla, es el haber jubilatorio mínimo, es la misma. ¿Sí? Cuando ustedes en las noticias, en los diarios, en la tele, en la radio, en las redes, dicen el haber mínimo es de 14.500 pesos, esa es la PBU. Toda aquella persona que cumple con la edad y los años de servicio tiene derecho a la PBU, tiene derecho a la misma. ¿Bien? A su vez, en el marco de ese haber mínimo, la normativa vigente, que es la 26425, que toma como referencia originalmente la 24241, que también tomó como referencia la 18037 y 18038, es decir, ese paquete de leyes es el que ustedes que tienen que tener presente. 18037 y 18038 están vigentes, no en su totalidad, pero están vigentes. La 2441 no en su totalidad, pero está vigente, y la 26425 totalmente vigente. Ese paquete normativo rige el sistema previsional. En ese sentido, entonces, conforme esas 3 normativas, se habilita lo que se conoce como 2x1. ¿Qué es ese 2x1? Es una compensación que permite a aquella persona que le faltan años de servicio, compensarlo ¿con qué? Con años de edad. Con años de edad, excelente. Es decir, yo tengo 2 requisitos, me sobra de uno, me falta del otro, la ley me permite hacer el 2x1. ¿Qué significa el 2x1? Compensar 2 años de exceso de edad por 1 año faltante de servicio. En suma, caso característico, ejemplo muy básico. Yo tengo 67 años de edad y 29 años de aporte. ¿Me puedo jubilar? Sí. Compenso los 2 años excedidos que tengo en edad por el año que me faltaría en materia de aportes. ¿Bien? A su vez, la ley también establece, en lo que refiere a los aportes, no lo voy a desarrollar mucho en profundidad porque no quiero meterme en cuestiones muy técnicas, prefiero abocarme a otros temas, pero sí tengan presente que en materia de aportes hay un tope. Ese tope es de 45 años. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador hizo aportes por más de 45 años, lo que hizo por encima de esos 45 años no se contempla al momento de hacer o de calcular el haber previsional. Técnicamente esto es una gran discusión.
¿sí? En la justicia acerca de si es confiscatorio o no. La realidad es que tampoco existen sobrados casos, pero puede darse caso de un trabajador que tenga más de 45 años de aportes y diga, bueno, yo tengo 50 años de aportes, esos 5 años de aportes vos no me lo estás dando. Esto se lleva a la justicia y muchas veces la justicia dice, bueno, compensar vos administración esos años. Si bien está topeado, es decir, se reconoce hasta 45 años de aporte, en la justicia se le dice, a ver, esos 5 años de más, si vos no se los pagás, de alguna forma le estás confiscando aportes que efectivamente el trabajador hizo y vos no se lo estás devolviendo. Cierro ese paréntesis, ténganlo presente, pero lo importante que sepan es que el tope de años de servicio es de 45 años. ¿Bien? Eso respecto de la PBU, de la prestación básica universal. Ahora, como les dije hace unos instantes, hay otros rubros que completan el haber jubilatorio. Uno de ellos es la PC, que dijimos que es la prestación compensatoria. ¿Qué es la prestación compensatoria? Y acá les vuelvo a requerir, acuérdense de las leyes que les hice mención hace unos minutos, que son el paquete que tienen que tener presente al momento de contemplar, de determinar cómo va a ser un haber jubilatorio. La prestación compensatoria es un plus, un extra, un haber complementario de la PBU. ¿Para quién? Para todas aquellas personas que hubieran realizado aportes durante la vigencia de las leyes 18037 o 18038. ¿Sí? Es decir, mientras estaba vigente la ley, ahí voy. No, si puede ir un poquito más despacito, porque no. Yo lo repito, no hay problema. Ok. Yo lo repito. Entonces, la PC dijimos que es la prestación compensatoria. ¿De qué se trata? De un haber jubilatorio complementario. ¿Qué es lo que complementa? La PBU. ¿Quién tiene derecho a esa PC? Todos aquellos trabajadores que hubieran realizado aportes al sistema previsional durante la vigencia de las leyes 18037, si era trabajador en relación de dependencia, o 18038, si era trabajador autónomo. Es decir, si el trabajador desde la 18037 o 18038, en el año 1968, hasta la ley 24241, es decir, hasta 1993, hizo aportes, los aportes que realizó entre ese periodo, entre 1968 y 1993, van a ser tomados en cuenta para darle a ese jubilado la prestación compensatoria. ¿Bien? En suma, si vos trabajaste durante ese periodo, tenés derecho a PC. Después, la normativa también dice que aquel que reúna los requisitos para tener derecho a acceder a la PBU puede tener derecho a la PAP, que era la PAP, la prestación adicional por permanencia. ¿Sí? Originalmente, esta PAP, esta prestación adicional por permanencia, como su nombre lo indica, es una adicional que se le va a otorgar a aquellos que tienen derecho a PBU, tienen derecho a la PBU, siempre y cuando hubieran realizado aportes durante la vigencia de la ley 24241, es decir, desde 1993 hasta 2008, cuando se sanciona la ley 26425. Ahora, la pregunta es... Sí, voy de vuelta. Durante, perdón, desde el comienzo hasta el 2008 en que... Repito, quédese tranquilo que repito la idea. La prestación adicional por permanencia, denominada PAP, la sigla es PAP, es un extra, un bonus, como quieran denominarlo ustedes, una suma que se le acredita junto con la PBU a aquellas personas que hubieran realizado aportes durante la vigencia de la ley 24241. ¿Cuál es la vigencia de la ley 24241? Desde 1993, que se sanciona la ley, hasta la sanción de la ley 26425, que es en 2008. Durante todo ese periodo, la persona tiene derecho a la PAP si hizo aportes. ¿A dónde? Y acá está el tema. ¿A dónde? ¿A qué régimen? ¿A qué régimen? Al FJP, de capitalización. No, a la FJP no. Al Al ANSES. público. Claro. Exactamente. Por eso lo que contempla esta PAP, esta prestación adicional, es justamente aquellos casos en los cuales, existiendo la posibilidad de elegir entre lo público y lo privado, el trabajador optó por permanecer en lo público. Por eso se llama por permanencia. Ahí está. ¿Se entiende? Por permanencia. ¿Por qué? Permanencia en dónde? En el régimen público, en el régimen de reparto. Entonces, ¿sí? Habiendo llegado a esta conclusión, repetimos. La prestación adicional por permanencia, denominada PAP, es aquel suplemento que se le otorga a todas aquellas personas que tienen derecho a la PBU, siempre y cuando hubieran realizado aportes
durante la vigencia de la 2441 al régimen público, al régimen de reparto. ¿Bien? ¿Sí? Doctor, ¿le paso una consulta? Sí, claro que sí. Le hago una consulta, perdón. O sea que la persona que en su etapa laboral iba a tener derecho al PC, digamos, por la edad. En algún momento, sí, buen análisis, buena deducción. En algún momento, por un tema etario, obviamente, estos rubros van a tener que ser reemplazados. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que haya hecho aportes durante la vigencia, como vos bien señalás, de la 18037, ya van a estar todos fallecidos, y tampoco, en algún momento más adelante, tampoco va a haber personas que hayan realizado aportes durante la vigencia de la 2441. Es decir, estos dos rubros que ahora estamos mencionando, ¿sí? No sé quién me hizo la pregunta, pero bueno, esa será la respuesta. Ahí te veo, Paolo, sí, perfecto, ahí te vi. En relación a eso, lo que va a terminar sucediendo en el futuro es que la distinción entre PC y PAP va a quedar absorbida directamente por la PBU. No es que va a cobrar menos, sino que lo que correspondería por PC ya va a ser directamente absorbido por PBU y mucho más adelante lo que correspondería por la PAP va a quedar absorbido por la PBU. En algún momento, esto ocurre, te sigo respondiendo, esto ocurre por la existencia de varias leyes vigentes. Cuando exista una única ley vigente, ojalá sea así, por ahí es un poco difícil en nuestro país, pero si fuera así y hubiera una sola ley vigente, no sería necesario tener rubros distintos por periodos históricos distintos. Sería un único rubro con un monto fijo y de ahí para adelante. ¿Bien? Perfecto. Profe, En la práctica, hago un paréntesis, ahora dejo la palabra. En la práctica, lo que sucede hoy por hoy, algo ya lo señalé, es todos aquellos que en algún momento pertenecían al régimen de capitalización, ¿sí? Al fusionarse a partir de la 26425, el artículo 1 de la ley 26425 puntualmente lo que establece es que todos aquellos que estaban en capitalización tendrán los mismos beneficios, por lo menos los mismos beneficios, o mejores, pero por lo menos los mismos beneficios, que el que se encuentra en reparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El que estaba en condiciones o recibía un beneficio a través del régimen de capitalización, se da cuenta que por capitalización recibe 2 pesos, literalmente, 2 pesos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si vos como normativa me decís que yo estoy en igualdad de condición que aquel que está en reparto, lo que te voy a pedir es el haber mínimo. Entonces va a la justicia y le dice, señor juez, yo quiero el haber mínimo, que es lo que ya mencionamos, la PBU. La justicia se lo da. ¿Sí? Esto llegó a la corte, hay jurisprudencia de corte, ustedes lo tienen ahí volcado en el material, ténganlo presente, el fallo Echart, después van a encontrar el fallo de Prati. En el fallo Echart la corte le dice, a través de un amparo, le dice, sí, son todos iguales ante la ley, con lo cual el que estaba en capitalización ahora tiene que cobrar como mínimo el haber mínimo, como mínimo la PBU. El segundo planteo que hacen es, bueno, si vos me equiparaste como de capitalización, ahora yo lo que te voy a pedir no es el haber mínimo, te voy a pedir la movilidad. Es decir, lo que le estás pagando al otro jubilado, que siempre estuvo en reparto, ahora págamelo a mí. La ley se lo da, mejor dicho, la jurisprudencia se lo da, la corte se lo da a través de práctica. Y el tercer planteo que se da ahora, ¿sí? Que hay algunos ahí que vi que están dando vuelta, es, bueno, me diste el haber mínimo, me diste la movilidad, dame la prestación adicional por permanencia, si somos todos iguales. Esto todavía no está resuelto en la justicia. Pero digamos, si la jurisprudencia de la Corte viene diciendo el Estado no puede diferenciar entre capitalización y, o sea, haciéndolo en un idioma coloquial, no puede haber jubilados de primera y jubilados de segunda, sino que son todos lo mismo, le tenés que dar los mismos beneficios a todos. Y acá es donde se pone más en relieve toda la crítica que yo les estuve haciendo respecto del sistema de capitalización, en donde aquellas personas que por los motivos que fuera, no voy a hacer juicio de valor acá, espero que ninguno que haya optado por capitalización en su momento se sienta tocado por esto, pero lo cierto es que se fueron de un sistema solidario, optaron por hacer la suya y ahorrar por su parte y salvarse por su cuenta, y ahora que se modificaron las reglas del juego, quieren lo mismo que aquel que se quedó. Entonces, repito, no voy a polemizar sobre el tema, pero quiero hacer hincapié en cómo, en nuestro contexto, en nuestra realidad, un sistema de capitalización no puede funcionar. No digo que el sistema de capitalización sea malo, solo digo que en nuestro sistema, en nuestra cultura, en nuestra coyuntura, en nuestra idiosincrasia, caracterizado por la solidaridad intergeneracional, es inviable un sistema de capitalización. Y las consecuencias están a la vista, lo repito, todos los que estaban en capitalización ahora le están pidiendo al Estado algo que en su momento lo podrían haber optado, pero optaron por otro lado. Cierro el paréntesis. Sí. Doctor, en algunas empresas era obligatorio. En la época en que yo eso lo viví y en la empresa donde yo estaba fue compulsivo, no nos dieron opción. Correcto. Y después de eso lo que hicimos muchos fue unirnos para pasarnos nuevamente, para no por optar, sino por volver
porque no nos habían pedido autorización para pasarnos al sistema de capitalización. Excelente. Tanto a Mirta, Laura, que imagino que está en la misma situación, y Rubén, que hizo el aporte, acá les hago la devolución pertinente, esperaba que alguno me hiciera este comentario. En la práctica y en la realidad, la respuesta del Estado es acorde a esta situación. Es decir, el Estado, a través de la justicia mayoritariamente, es decir, ANSES directamente no lo hace esto, pero el Estado, a través de la justicia, pone en relieve esta situación, en donde, de alguna manera, como ustedes bien señalaron, fue el Estado el que llevó de manera casi obligatoria a que la persona saliera del régimen de reparto y fuera en capitalización. Y de hecho, y ahora sí con esto cierro, es uno de los fuertes argumentos que se postulan, sobre todo en los escritos de demanda, para argumentar por qué aquel que estaba en capitalización ahora tiene derecho a exigir al Estado todas estas circunstancias para equiparar. Por eso digo, no hay jubilados de primera y de segunda, sino que tienen que estar todos en igualdad de condiciones. Por eso digo, ¿no? Analicemos. No, perdón, discúlpeme, pero al final la equidad desaparece, porque en aquellas circunstancias te pasaban o te pasaban, y de pronto uno trabajó 8 años y te pasaban los aportes, porque si no, no te aportaban o te decían te vas, porque juntaban consolidar y con la RT y hacían una fusión. ¿Y qué hacemos? Entonces, en el momento en que uno se tenga que jubilar, tiene que hacer reclamo, o esta gente. ¿Dónde está? El tema de la equidad. Bueno, bien, en ese sentido, y ahora, por ahí, sobre todo cuando salgamos de estas prestaciones típicas o características de jubilación. Profesor, pero disculpe, una pregunta, ¿no? Pero el negocio cerraba, digamos, en los 90 como para hacer esto, porque no hubo ninguna inconstitucionalidad de parte de la Cámara, digamos. En su momento, sí, dos cosas, Mariano, al respecto. En su momento hay que señalar 2 puntos. Uno, lo tiré como puntapié, lo vamos a ver en la unidad número 10, que es esa famosa ley 24463, que en vez de agilizar los reclamos ante la administración y la justicia, te la complicaba. ¿Por qué? Te ponía una primera instancia que antes no existía, te ponía el recurso ante la Corte que antes no existía, te ponía un montón de trabas, con lo cual un proceso que antes de eso podía llegar a durar 2 años, ahora en la práctica dura 10 o 15 años. O sea, ahí ya tenés una pauta de que el Estado no quería que vos litigues, ni que le reclames. Primer punto. El segundo, otro punto que vos bien señalás, Mariano, ¿no estás ahí? Sí. El segundo punto, ahí te veo, perdón, no veía tantas pantallas. El segundo punto que vos bien señalás respecto de los reclamos es que, más allá de que, como ahí señalaron algunos de ustedes, fuera compulsivo, en la práctica se desconocía mucho cómo funcionaba. O sea, a vos te vendían, la FJP te vendía que vos la ibas a romper el día que te jubiles con la rentabilidad, de la forma que se iba a invertir, vos ibas a ser Gardel, ibas a estar viviendo en Miami. O sea, esa era todo el tiempo que hacían obsequios. Esto que ustedes señalan, a ver, lo digo también medio como dato de color y demás, pero en la realidad sucedió, se puede saber. Esto de lo compulsivo de que, bueno, si estabas en una empresa te tenías que... Sí, obviamente, ¿por qué? Porque la FJP arreglaba con esa empresa y le decía, bueno, mientras vos más trabajadores me incorpores a la FJP, yo te garantizo viajes, te garantizo esto, te garantizo lo que sea. Entonces, sí fue un negocio. En el momento fue un boom porque estaba en toda... Bueno, no había tantas redes, pero estaba en los grandes canales de televisión, había publicidad, propaganda por todos lados. Venían los promotores y te decían, mirá, te podías pasar tranquilamente a la FJP y nadie te lo cuestionaba, entonces te tentaban. Mirá, si en vez de consolidar te pasás a... Nación, o te pasás a... Bueno, ahora no me acuerdo bien de la Sigma. Todas las que había. Sigma, por ejemplo. Te pasás a esto, te regalamos esto, te damos lo otro, tenés más porcentaje de rentabilidad. O sea, desde esa perspectiva siempre parecía un negocio. El tema es que es un negocio que, por lo menos en los términos que se desarrolló acá, que estaba atado a la volatilidad del mercado. ¿Y qué pasó? Cuando el mercado en el 2008 explotó, estalló, fue una crisis económica que afectó a todo el mundo, lo primero que se había afectado era eso. Cayeron la rentabilidad, cayeron el mercado de valores, y ahí a quién le reclamás. Y ahí empezaron las fusiones de algunas FJP, la desaparición de otras FJP. El Estado con carácter solidario ocupó el lugar de algunas FJP. De hecho, nosotros hemos visto ya y tenemos por ahí dando vuelta algunas causas donde en carácter solidario no se le reclama a la FJP, sino que se le reclama directamente al Estado, porque quebró la FJP y se tuvo que hacer cargo el Estado. Por eso digo, en su momento sí parecía que iba a andar. Después, cuando se detectó o se pudo observar que esto estaba determinado por variables netamente, ni siquiera económicas, sino propias del mercado, con lo cual, si el mercado va bien, bárbaro. Es como, a ver, ahora que está muy de moda hablar con el Bitcoin, pero nadie sabe bien cómo funciona, de qué depende. El Bitcoin tiene una cotización y ahora uno lee las redes y sale una noticia de lo que quiere hacer o cambios en la política de Estados Unidos, baja el Bitcoin. Bueno, eso mismo pasaba respecto de estos aportes que se realizaban a las FJP, dependían de un montón de factores. Y a su vez, y acá hay un poco de complicidad del Estado, el Estado obligaba a que la FJP, mucha de esta rentabilidad, esté vinculada con acciones y empresas del propio Estado. Era como un círculo medio vicioso. Entonces, le iba mal al Estado porque recaudaba mal, porque no había los aportes de los trabajadores,
y a su vez le iba mal a las AFJP porque la rentabilidad de las AFJP dependía de las empresas del Estado. O sea, era un círculo vicioso que en algún momento iba a terminar mal, antes o después terminó sucediendo así, y eso explica por qué, en relación a esto, el Estado tiene que asumir este compromiso de decir, bueno, yo de alguna forma llevé a ese individuo a que en vez de quedarse en este régimen previsional, fuera para allá. Yo me tengo que hacer cargo ahora de que no hice los controles correspondientes respecto de las AFJP, cómo eran las comisiones, cuánto se cobraban. Las comisiones no eran, por ejemplo, otro dato de color que me voy acordando, las comisiones no se calculaban sobre el aporte, sino que se calculaban sobre el neto, sobre el bruto del trabajador. O sea, la comisión en sí era abismal. Por eso terminaba pasando que en algún momento la comisión se terminaba comiendo los aportes que había hecho el trabajador. En algún momento iba a explotar eso. La crisis económica del 2008 terminó generando esto. También se produce por una cuestión económica y política la fusión, la unificación, en donde el Estado también dice, bueno, a ver, las AFJP tienen capital, yo estoy en crisis, voy por las AFJP y me traigo el capital. O sea, tiene un perfil netamente político-económico y otro perfil sí social vinculado con la seguridad social. Pero no seamos naif pensando que no hubo también intereses políticos y económicos en relación a la estatización de las AFJP. Ahora, cerrando esta temática, este planteo, lo cierto es que el Estado sigue mostrando esta política de contemplar un montón de supuestos en los cuales no es culpa del trabajador no llegar a cumplir de manera fehaciente, concreta y acabada los requisitos, sobre todo en materia de los años de servicio, sino que hay responsabilidad y mucha del Estado por falta de control, por mala administración y demás. ¿Y cómo intenta compensar esto? No tanto con la jubilación, tampoco con la pensión, que es un derivado de la jubilación, sino con otras prestaciones de las cuales ahora vamos a hablar, como puede ser la prestación por edad avanzada, como puede ser la PUAM, como puede ser en algún momento, como alguien señaló por ahí, una flexibilización para acceder a la jubilación mediante las moratorias. Es decir, el Estado reconoce esta situación, reconoce que hay una realidad de la cual él es responsable, y en ese contexto adopta medidas y establece prestaciones que seguramente en otro contexto, hipotéticamente hablando, de pleno empleo, de control, de trabajo registrado, no sería necesario. ¿Bien? Seguimos avanzando con las prestaciones. Antes de que, porque me quedo pendiente del PAP. ¿Cómo se computa en ese caso? ¿Cuál es el porcentaje de la verdad? Bueno, el porcentaje en realidad lo que se computa es un cálculo del promedio de las remuneraciones que haya tenido esa persona durante ese periodo. Es un cálculo estadístico, hay programas que lo hacen automáticamente, es un cálculo que tiene como parámetro los años efectivamente aportados en ese periodo. O sea, va a depender de cuántos años efectivamente haya aportado durante la vigencia de la 18037 y 18038 para tener la PC, y lo mismo en el caso de la PAP. ¿Sí? Entonces, lo que se calcula es la PBU, que es la mínima, que es un haber mínimo que lo determina el Estado porque tiene en cuenta, a modo de actuario, la cantidad de beneficiarios, los recursos que posee. Dice, bueno, a partir de ahora la mínima es 14.000 pesos. Bien, después, ¿cuántos años aportó para tener acceso a la PC? Vamos a poner un ejemplo para hacer números fáciles, sencillos y redondos. 10 años, bien. Calcular durante esos 10 años el promedio de las remuneraciones para tener un término medio, y le calculas cuántos años aportó ahí. Bueno, 10 años. El número va a ser tanto número. Lo mismo para la PAP. Bien, y después de ahí en adelante la 26425. Se calcula entonces, normalmente para hacer este promedio, el cálculo tiene en cuenta las mejores remuneraciones durante los últimos 10 años, que son alrededor de 120 remuneraciones. ¿Sí? No son alrededor porque en principio se calcula eso, pero bueno, puede fallar en el sentido que falte alguna documentación, no estén acreditados efectivamente todos esos datos. A medida que uno avanza en el tiempo, la registración es mayor y más eficiente. A medida que uno va hacia atrás y trata de poder determinar cuáles fueron las remuneraciones en los fines de los 60, principios de los 70 y demás, se complica un poco más. Pero bueno, ese es el esquema. Se contempla para calcular PC y PAP cuáles fueron efectivamente los años que se realizaron de aportes ahí y cuál fue el ingreso que se tuvo, y se calcula un promedio. ¿Sí? No, por favor. Sigo adelante. Sí. Una pequeña consulta, porque estaba también leyendo los apuntes y estoy leyendo las leyes y todo, pero no me queda claro cuándo desaparecen entonces las AFJP. Porque me acuerdo también en el año 2000, déjenme pensar, 7, de haber empezado, por ejemplo, en un trabajo y que me den la opción de la AFJP o de la jubilación estatal. 2008, ¿sí? Se sanciona fines del 2008. 2008, principios de 2000, te diría que noviembre o diciembre del 2008 se sanciona la ley 26425. Ahí se fusionan. Desaparecen las AFJP, quedan algunas AFJP residuales que supuestamente las iba a utilizar el Estado para cancelar no las deudas
en relación a los aportes y contribuciones y no en relación a los aportes voluntarios. Esto es algo de lo que no mencioné, pero bueno, se lo menciono. La gran interrogante es, el trabajador que hizo aportes voluntarios, ¿está bien que se mezcle con el resto de los recursos de la seguridad social o son propiedad del trabajador? La normativa originalmente decía que se iban a mantener, se iban a crear AFJPs de carácter residual, que lo que iban a hacer era registrar los montos de los aportes voluntarios, mantenerlos, ¿sí?, como una especie de caja, que estuvieran ahí, y al momento de que la persona cumpliera los requisitos para jubilarse, poder retirarlos como un plus a la jubilación ordinaria. ¿Qué es lo que terminó pasando? Esa normativa nunca se reguló, nunca se llevó a cabo. No me acuerdo el nombre de pila, pero de apellido Villarreal presentó un amparo que llegó ante la Corte diciendo los aportes voluntarios son de mi propiedad, yo quiero que me lo devuelvan. Mario Jesús. Mario Jesús, gracias. En Villarreal, entonces, la Corte dice, no se mete con la propiedad, no dice que son propiedad de Villarreal, sino lo que dice, bueno, acá el Estado incumplió. ¿Por qué? Porque no hizo la regulación, no se comprometió a establecer cuáles van a ser las AFJP, no determinó qué iban a pasar con estos aportes voluntarios. Como el Estado no lo hizo y de alguna forma se enriqueció con esos aportes, con los aportes voluntarios, se entiende que está cometiendo un ilícito, por lo cual corresponde que se devuelvan. Entonces, a partir de este precedente de la Corte Villarreal, queda establecido en la jurisprudencia que todo lo que sea aportes voluntarios realizados a las AFJP, que fueron, una vez que se estatizó y se unificó el sistema, fueron a parar a las arcas de ANSES, los individuos, los trabajadores particulares pueden reclamarlos y se les tiene que devolver. En la práctica sucede eso. En la práctica los aportes voluntarios se devuelven. ¿Bien? Sigo porque si no se nos va a ir el viernes. Les había señalado entonces que con estos tres elementos, estos tres rubros, queda conformada la típica jubilación. La jubilación entonces contempla siempre el supuesto de que se acceda y que se pueda cumplir con los dos grandes requisitos que ya mencionamos, que era la edad y los años de servicio. Ahora, ¿qué sucede cuando, como venimos señalando, existe una fuerte dificultad o imposibilidad de acceder o cumplir con los requisitos de aporte? Una de las prestaciones, entonces, que concede, que otorga el CIPA, que no es exclusivamente el CIPA, que ya venía de la 24241, pero bueno, nos quedamos con lo que dice el CIPA, es la que se denomina prestación por edad avanzada. ¿Qué es la prestación por edad avanzada? Es una suma de dinero que reciben, un haber previsional que reciben todas aquellas personas, acá no importa el sexo, es lo mismo si es hombre o mujer, que tengan 70 años de edad y que cumplan en materia de aportes con el siguiente requisito. Y acá les pido que estén muy atentos y que hagan una suerte de regla, como se decía en la escuela, memotest, una regla de memotest. Recuerden estos tres valores que les voy a decir. ¿Sí? 10, 8 y 5. Son los tres valores que tienen que tener en la cabeza para recordar cómo aplicas la prestación por edad avanzada. ¿Sí? Son 10, 8 y 5. Esos son los tres valores a tener en consideración. ¿Cómo se aplica? La normativa dice, para poder acceder a la prestación por edad avanzada, la persona de 70 años o más tiene que tener como mínimo 10 años de servicio con aportes, ahí está el 10 años de servicio con aportes, de los cuales tiene que tener 5, acá está el 5, dentro de los últimos 8 anteriores al cese. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Yo, 70 años, hoy... Perdón, profe, 5 dentro de los 8... Tiene que tener como mínimo 10 años de servicio con aporte, de los cuales, de esos 10 años como mínimo, de los cuales 5 tienen que estar dentro de los últimos 8 anteriores al cese. ¿Cómo es esto? Lo explico de vuelta a modo de ejemplo. Yo hoy tengo 70 años, voy a ANSES. ANSES me dice, necesito que usted tenga como mínimo 10 años de servicios con aportes. ¿Cómo los tengo que contabilizar? Tengo que tener como mínimo, desde el día de hoy que presenté el reclamo, hacia atrás, en los 8 años hacia atrás, es decir, desde hoy, 2021, ¿sí?, al 2013, en ese periodo de 8 años hacia atrás, tengo que tener como mínimo 5 años de servicio. Los otros, que pueden ser 5 años más para llegar a los 10 o más, pero obviamente van a ser menos de 30 porque si no me podría jubilar, los puedo tener dispersos en cualquier momento de mi historia laboral. Pero la reglamentación exige tener dentro del último periodo antes de solicitar este beneficio 5 años de servicio con aportes. ¿Se entendió? Sí. Vamos de nuevo. Por eso les digo, a ver, doctor, es un tema que me gusta preguntarle porque siempre le pifian en algo. 3 valores, chicos, que tienen que tener en la cabeza. 10, 8 y 5. 10, 8 y 5. ¿Cómo se distribuyen? Tenés que tener como mínimo 10 años de aportes,
en tu historia laboral como mínimo 10 años de aportes. De esos 10 años de aportes que tenés que tener por lo menos 5 antes del cese en un plazo de 8 años. Desde que vos cesás la actividad o desde que vos pedís el beneficio, es lo mismo, haces 8 años para atrás, en esos 8 años para atrás tenés que tener como mínimo 5 años de aporte. Profe, ¿tienen que ser consecutivos? No tienen que ser consecutivos, pero sí tienen que estar dentro de esos 8 años. Esos 5 años. Está bien. Por ejemplo, No, yo lo entendí, ya está. entonces puede ser... Entonces, A ver, esa persona En los últimos 5 años que tienen que estar dentro de los últimos 8, o sea, si los 5 que tienen que estar dentro de los últimos 8 pueden ser, se toman como aporte siendo monotributista, por ejemplo, No. si la persona muy práctica tiene 60 años, no hay distinción acá entre si es exactamente. No hay Bien. distinción si fueron relación de dependencia, si fueron autónomos, si fue monotributista. No me voy a extender en el tema, pero incluso para el supuesto del monotributo social, es decir, lo que se requiere es tener como mínimo esos 10 años. ¿Vos tenés más de 10 años de aporte? Sí. Pero obviamente menos de 30, porque si tuvieras 30 te jubilás por la ordinaria. Pero de esos 10 años que te exige como mínimo, vos tenés que tener entonces 5 en los últimos 8. Y este es un dato no menor, porque no se lo voy a preguntar como examen, pero para aclarar un poco de dudas. Si supongamos tenemos un caso de un trabajador que dice, yo tengo 15 años de aporte, pero no tengo ninguno dentro de los últimos 8, ¿se puede acceder a la prestación por edad avanzada? No. No. No, porque no cumple con el requisito. Exactamente. ¿Tiene más años de los 10 que le pide? Sí, pero no cumple con la normativa que me exige el periodo. ¿Por qué es importante esto, chicos? Y ténganlo presente. Creo que en otra clase ya lo mencioné. Es importante que en los años previos a acceder o pretender acceder a una prestación jubilatoria, o en este caso a la PAP, siempre hay que tener o intentar tener los mejores ingresos. Siempre hay que intentar tener los mejores ingresos. ¿Por qué? Porque esos mejores ingresos en los últimos años son los que se van a computar para calcular cuál va a ser el haber que les corresponda. ¿Sí? Este tema de la edad... Un segundo. Ahí voy, Salomé, dame un segundo. Este tema que ahora les estoy planteando respecto de la prestación por edad avanzada, cuando lo comparemos con otra prestación que surgió en el 2016, alguno capaz que la escuchó, que es la PUAM, la Pensión Universal para Adulto Mayor, van a ver que tiene algunos rasgos en común y otros rasgos que son diferentes. Y el día de mañana, ustedes en sus estudios, si viene una persona y le dice, doctora, no sé si optar por la PUAM o la prestación por edad avanzada, tendrán que analizar, ahora vamos obviamente a compararlas, pero tendrán que analizar estas particularidades a ver qué le conviene más. Porque tienen rasgos en común y sin embargo son muy distintas para supuestos muy distintos. Sí, Salomé, me ibas a preguntar algo. no me respondió doctor con lo que dijo. Gracias. Bien, no, por favor. Entonces, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Perdón, Sí, Cuando hablamos de los 5 de aportes dentro de los últimos 8, ¿es los 5 dentro de los últimos 8 anteriores al cese, no a la solicitud? Pues pueden ser dos momentos distintos. Es indistinto. Es indistinto. ¿Por qué se habla del cese? Se habla del cese porque se presume que después de los 70 no estaba más trabajando. ¿Sí? Pero lo que se tiene en cuenta es el momento de la solicitud. ¿Sí? Entonces, en la normalidad, los 70 años que cuando no se trabaja más, ahora después vamos a hablar de la reforma previsional que dice al respecto, después de los 70 años que no se trabaja más, y en ese contexto sería el momento en el cual uno lo solicita, ¿bien? ¿Por qué se aclara esto? Porque podría darse el supuesto de que, como le señalaba, la persona esté trabajando hasta los 70, lo vamos a ver cuando hablemos de la reforma permite a todos los trabajadores seguir trabajando hasta los 70 años. ¿Sí? No modifica el régimen previsional, uno se puede jubilar a los 65, pero la normativa, la ley 27426, ahora lo voy a ampliar, permite que si la persona quiere trabajar hasta los 70, su empleador no lo puede obligar a jubilarse. Ahora vamos a ver qué problemática genera eso, pero se los anticipo porque justo lo señalaste vos, Pablo. Por eso se dice que la normativa es hasta los 70, porque ahí sería el momento del cese. Después de los 70, sí, tu empleador, te dice, bueno, ya cumpliste los 70, te invito a que te jubiles. Ese sería el momento del cese. Pero también puede darse el supuesto que llega a los 70 y diga, como alguien ahí mencionó, bueno, yo quiero seguir como autónomo haciendo aportes porque si no, no llego con los aportes. Entonces, el requisito de la edad de los 70 es un mínimo, es un piso. Puede tener, por ejemplo, 75 años y eso el plazo de 75 hasta los 70 haber realizado aportes como monotributista para poder acceder a la prestación por edad avanzada. Sí, sí lo puede hacer. Por eso digo que es indistinto, en este caso si es al momento del cese o en su defecto al momento en que realiza la solicitud. En cualquiera de las dos circunstancias, que puede coincidir o no, los requisitos son los mismos. La edad como mínimo, puede tener más de 70, pero la edad como mínimo tiene que ser de 70 para los dos, hombre o mujer, y los requisitos tienen que ser 5 años en los últimos 8 anteriores al cese o a la solicitud y tener como mínimo 10 años de aporte.
Si fuera una clase presencial, esto se lo grafico y es mucho más sencillo. De todas formas, si alguien quiere hacer, después de que cerremos los temas, alguna pregunta quedó pendiente, esto lo retomamos. Pero en principio, recuerden esa fórmula. 10, 8 y 5, 10 años como mínimo, 5 dentro de los últimos 8 anteriores al cese o a la presentación de la solicitud. ¿Bien? En paralelo, vamos a hacer un paralelo, con la prestación por edad avanzada, tenemos esta prestación de la cual recientemente les hice mención, que es la PUAM. ¿Qué es la PUAM? Es la pensión universal para el adulto mayor, que tiene características comunes en el sentido de que contempla supuestos en los cuales la persona no cumple los requisitos para jubilarse, pero tiene otras particularidades. La PUAM, por ejemplo, a diferencia de la prestación por edad avanzada, es una prestación de carácter no contributivo. ¿Qué significa que sea de carácter no contributivo? Que no va a contemplar, no va a tener en consideración los aportes y las contribuciones del trabajador. Es decir, el monto que recibe la persona por medio de la PUAM es totalmente ajena de los aportes y contribuciones que hubiera tenido esa persona. Es ajena a la realidad, ¿sí? Es ajena a los ingresos que haya tenido ese trabajador. ¿Qué es lo que se contempla? Ahora voy a los requisitos. ¿Qué es lo que se contempla entonces? Supuestos en los cuales la persona ya tiene la edad para jubilarse, es decir, tiene 65 años o más, ¿bien? Pero obviamente no puede acceder a ese requisito porque no tiene aportes. Es, si se quiere, por generalizar, por explicarlo en un idioma más común, más coloquial, es aquel supuesto que contempla incluso una situación peor que la que tiene aquella persona por prestación por edad avanzada. ¿Por qué? Porque en realidad no va a tener en cuenta ni siquiera esos 10 años como mínimo de aporte que sí contempla la prestación por edad avanzada. Y si a eso le sumamos que la prestación por edad avanzada tiene en consideración los últimos 5 años antes del cese, seguramente esos 5 años antes del cese le va a otorgar un beneficio mayor que aquel que pueda acceder una persona a través de la PUAM. Claro. ¿Por qué? Porque la PUAM va a ser la mínima, como referencia va a ser el monto de la mínima, y ni siquiera llega a la mínima. ¿Cuál es el monto de la PUAM? ¿Alguien lo sabe? El 80% de la mínima. Exactamente, muy bien. Es el 80% de la PBU, es decir, por prestación por edad avanzada, vos tendrías acceso a la PBU y, dependiendo de si esos últimos 5 años fueron relativamente buenos, por ahí tenés un plus más. En cambio, por la PUAM, vos ya sabés que vas de base por el 80% de la mínima. Por eso digo, eventualmente, si a ustedes les toca un caso, tendrán que analizar qué es lo que le conviene más. Bueno, a ver, usted, señor, ¿cuál es su historia laboral? ¿Tuvo aportes? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene como mínimo 10 años? ¿En los últimos 5 años hizo aportes? ¿Sí o no? Bueno, bien. Supongamos que le dijo que no. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene más de 65? Perfecto. Tiene derecho entonces, siempre y cuando cumpla con los requisitos que ahora voy a señalar, a la PUAM, que es, como les señalaba recién, al ser no contributiva, tiene este carácter que uno podría entender como asistencial por parte del Estado. Es decir, es un Estado que con carácter subsidiario contempla supuestos en los cuales la persona por la edad no tiene aportes, no va a poder cumplir con ese requisito de la PAP. ¿Por qué? Porque uno le podría decir, si fuera su cliente, si bueno, mirá, buscate un trabajo, o así como alguien había dicho, el tema del monotributo, por 5 años, desde los 65 hasta los 70, si tenés años trabajados antes, llegás a una prestación por edad avanzada que va a ser mejor que la PUAM. Pero la PUAM contempla supuestos que están en inferioridad que lo que sería el caso de la prestación por edad avanzada. Doctor, sí, perdón. ¿El tema de la edad en PUAM para hombre y mujer es el mismo o...? Es el mismo, es exactamente el mismo, es 65 años o más, obviamente, pero es siempre el mismo. Es, como les decía, de carácter no contributivo, tiene carácter vitalicio, por eso digo que es una suerte de beneficio o prestación asistencial y que contempla entonces la realidad de la persona donde se presume que no va a poder mejorar, o sea, nunca va a poder acceder a una jubilación y tampoco va a poder acceder a una prestación por edad avanzada. Por eso se le da la PUAM con carácter vitalicio. Profesor, entonces, sí. La PUAM la reciben todos las personas adultos mayores, digamos, hayan o no aportado. Sí. El tema de la PUAM, bien, está bien el aporte. El tema de la PUAM es que al ser vitalicia y no contributiva, de alguna forma te cierra las puertas, porque es incompatible con cualquier prestación de servicio, te cierra las puertas para seguir trabajando y hacer aportes. Es decir, si vos vas a la PUAM es porque no te queda más opción. Si vos tenés opción de sumar algunos aportes y ya en algún momento tuviste al menos 10 años de aporte, vas por la prestación por edad avanzada. Si vos estás, entre comillas, cerca de, o por aproximación, podrías llegar a cumplir los 30 años de servicios, ahí te conviene, como alguien ahí habló, perdón si no los identifico a todos, pero alguien habló muy bien, te conviene esperar o buscar una moratoria. ¿Sí? Como dato de color, les cuento, generalmente las moratorias son periódicas
a nivel generacional, ¿sí? Cada 10 años más o menos se renueva una moratoria que permite ingresar a un montón de personas que por diversos motivos no pueden acceder a los 30 años. ¿Sí? Le faltan 5, le faltan 7 años, lo que permite la moratoria es pagar, comprar esos años de servicio. En un momento la discusión era si lo tenía que pagar todo de una o si lo podía hacer en cuotas. Hoy por hoy lo que se hace es, una vez que se paga la primera cuota, de ahí en adelante se le descuenta del haber jubilatorio a la persona y con eso se cubre la moratoria. Otro de los debates también para analizar en materia de moratorias, es que las últimas moratorias solo han tenido como destinatario a las mujeres, que si bien es cierto, en la práctica, la mujer se ha encontrado siempre en una situación desfavorable al momento de cumplir con los requisitos en materia de aportes y en cuestiones laborales, vinculadas con el trabajo registrado y demás, lo cierto es que en alguna medida existen algunos acerca, un segundo, acerca de si esa distinción entre moratoria solo para mujeres y no para hombres no estaría vulnerando el derecho de igualdad. Es un debate para analizar, ¿no? Un segundo y ahora permito abrir el micrófono. Esto, desde el derecho constitucional, es lo que alguna vez se ha establecido en la doctrina como discriminación inversa. Que es la discriminación inversa cuando, con la intención de favorecer a un grupo, que en este caso podría ser el género femenino, se termina perjudicando a otro, que sería el masculino. Es un tema para debatir. Se los tiro para que lo piensen hoy por hoy, que es un tema de debate, el tema de la cuestión de género. Ahora sí, alguien había abierto el micrófono. No, yo, profe, porque justo cuando empezó a hablar de las moratorias y que beneficiaban a las mujeres, se me tildó la computadora y no escucho nada. Ah, bien. Lo que decía en relación a eso es que históricamente se lanzan moratorias casi a nivel generacional, es decir, aproximadamente cada 10 años se lanza una nueva moratoria, y algunas de las críticas que han sido realizadas sobre las últimas moratorias que siguen estando vigentes es que son moratorias que solo permiten cumplir con los requisitos de los aportes, es decir, comprar esos aportes para llegar a los 30 años y poder acceder al beneficio jubilatorio solo a las mujeres. Han habido algunos planteos, todavía no sé qué se han resuelto, pero han habido algunos planteos en los tribunales en donde varios hombres plantean, bueno, ¿por qué la moratoria es solo para la mujer si de esta forma se estaría vulnerando el derecho de igualdad? ¿No? Entonces, con esto que les estaba planteando, que en doctrina constitucional se denomina... ¿cómo es? Ay, ahora ya me discriminación inversa. Exactamente, gracias. En el sentido de que se intenta favorecer a un sector más desfavorecido, perjudicado o en situación de vulnerabilidad, y en ese favorecer a uno se termina perjudicado. Eso no debería ser así. Ese es el gran cuestionamiento. Sí. Los últimos aumentos a las jubilaciones mínimas también dejaron afuera a las jubilaciones que cobraban un poco más. Bueno, ese es un planteo. Esto es buena pregunta. Te invito, Rubén, a que la vuelvas a formular en la clase próxima cuando hablemos de movilidad, sea quien dé en la clase. Después me voy a explicar el cronograma, pero sí plantealo, sobre todo en lo que ha sido el 2020. Saben que hay una nueva ley que establece cómo va a ser la movilidad, pero digamos, durante el periodo 2020, la movilidad fue establecida por decreto, es decir, de manera discrecional. El Ejecutivo decía, a los que cobran la mínima, yo les voy a dar tanto porcentaje, a los que cobran un poquito más, tanto y hacia arriba, con la particularidad de que los que cobraban más porcentaje de aumento con movilidad y los que tenían jubilaciones más abultadas, más suculentas, más ricas, menos porcentaje de movilidad. Este es un planteo que en un momento lo he escrito en algún lado, donde se genera efecto contraproducente en el largo plazo porque se achata la pirámide. Entonces, y esto creo que ya en algún dije, se fomenta que ¿para qué voy a realizar aportes? Voy a regularizar toda situación y me voy a forzar por trabajar y después tener cierta edad, seguir trabajando y demás, cuando después, a la hora de calcular las jubilaciones, aquel que por diversos motivos solo pudo acceder a la mínima, sea por moratoria, sea porque no hizo todos los aportes, sea el día de mañana existe otro tipo de beneficio que contempla acciones, porque se acerca en cuanto al beneficio o al modo de prestación aquel que hizo toda laboral, hizo buenos aportes, financió el sistema y tiene una ocasión casi parecida a aquel que no los hizo. Entonces, ahí está el gran debate. ¿Tiene que ser así? ¿No tiene que ser así? ¿Desmotiva? ¿Desalienta el trabajo? Está bien que sea así porque el Estado tiene que ofrecer justamente a los que están en mayor movilidad y tienen mayor vulnerabilidad, tienen más necesidades. La seguridad social, en definitiva, no tiene que proteger a ese sector. Bueno, todos estos debates los trasladamos a la próxima clase, que son muy buenos, pero que sea un poco la idea que nos toca hoy, que es determinar prestaciones. Determinadas las prestaciones hoy, la semana que viene analizamos cuál es el modo de las prestaciones, si está bien, si está mal, cómo se calcula, cómo ha ido variando a lo largo de los años. Eso lo dejo a la clase que viene. Volvemos a la PUAM. Habíamos hecho referencia a los requisitos en refiere a la edad. Lo que nos faltaba, que no es un dato menor, porque en algún momento se generó alguna problemática al respecto, es en sus orígenes, es decir, esto fue incorporado en el artículo 13 de la ley 17260, ley del Programa Nacional de Reparación Histórica. Es un tema que me gustaría dar, pero no creo que lleguemos hoy, porque
léanlo, hay mucho y es un tema de examen. Si estoy yo en la clase lo doy yo, si no, necesiten de la clase que lo traten. Reparación histórica. Esa ley de reparación histórica es la que da origen a esta PUAM, el artículo 13. Y entre los requisitos originales no decía que era incompatible con nada, entonces yo que ya estaban trabajando también te pedían la PUAM, después no, bueno, no, es incompatible, si está trabajando no puedes pedir la PUAM, justamente porque tiene carácter vitalicio, con lo cual la PUAM es incompatible con cualquier otra prestación o con la realización de cualquier tarea. Por eso digo que pedir, quitar o acudir a la PUAM es la última instancia. Ustedes el día de mañana, como futuros letrados, cuando tengan que asesorar a su cliente, la última instancia es la PUAM. Siempre hay que agotar todo lo demás. Ver cómo llegamos a la jubilación, ver si podemos optar por una moratoria, ver en todo caso si podemos llegar a la prestación por la banda. Y si todo eso falla, recién vamos por la PUAM. ¿Por qué? Porque la PUAM pues no se sale. ¿Por qué? Porque no se puede seguir trabajando, porque no se puede transmitir, porque es personal, porque es vitalicio. Sí, es incompatible con otra cosa. Sí, ¿quién estaba hablando? Y convenciones también. Sí. Ahora voy a ver el tema de las pensiones y ahora lo voy a desarrollar. En ese sentido, sí, que es incompatible la PUAM con otro beneficio, con lo cual, mañana, si esa, Salomé, ahí te estoy hablando, si esa persona, por X motivo, que estaba gozando de una PUAM o hubiera querido una PUAM, recibe una pensión porque su cónyuge fallece, tiene que rescindir la PUAM, tiene que renunciar a la PUAM. Puede quedarse, obviamente, con la pensión. ¿Podría quedarse con la PUAM y renunciar a la pensión? Sí. En la práctica no se me ocurre un puesto en el cual la PUAM sea mejor que lo que cobraría por pensión. La verdad que no se me ocurre, no pudiera darse, así que yo, así, a vuelo de pájaro, bajo ningún contexto rechazan y opten por la PUAM, sino a la inversa. Den de baja la PUAM y opten por la pensada del cónyuge o conviviente falleció. Como les decía entonces, la PUAM es incompatible con cualquier otro beneficio, jubilación, pensión, retiro, lo que fuera, no importa si es contributivo, ¿sí? O sea, no puede tener PUAM si tengo cualquier otro beneficio, pero estar trabajando, ¿sí? No puedo con la realización de ningún tipo de actividad y sí, como dato que tiene que tener en cuenta toda la edad, tengan presente que para PUAM se requiere ser argentino o por opción, naturalizado, con una mínima de 10 años visita la PUAM. Y en el caso de que fueran ciudadanos extranjeros, también tener derecho a la PUAM, pero acá lo que es una residencia de 20 años, de los cuales, de esa residencia de años, tiene que tener una residencia comprobada anterior a la solicitud de 10 años. ¿Sí? Yo tengo mínimo 20 años, pero tengo que tener los mismos 10 sí o sí activos acá. Es un gran problema que muchas veces ha generado en la justicia en relación a cómo puede comprobar de todo, porque, bueno, la verdad que no le digo ninguna novedad, como decir el agua moja, las fronteras ajenas no siempre tienen controles o los controles en materia migratoria, con lo cual muchas veces que se presenta solicitando un beneficio, no sé, toda la residencia. Sí, bueno, pero migración dice hace 10 años que estás en, no sé, Paraguay. Sí, bueno, pero me estás viendo, estoy acá, ¿cómo hace 10 años que no ingreses y estoy acá ingresé? Bueno, esa problemática a veces da dificultad para realizar los trámites, pero superada la instancia, puede entonces acreditar firmemente con una libertad subjetiva probatoria que la persona cumple con esos requisitos de la residencia, puede acceder al beneficio de la PUAM. Sí, Creo que los últimos 20 años y los últimos 10 años. Tiene que tener como mínimo 20 años. De esos 20 años, 10 anteriores a que pide la PUAM. ¿Por qué? Porque hay casos de corrido. Por eso la dificultad en estos casos donde el ingreso no está del todo actualizado, ya es donde la persona dice, no, pero Cruz B, hace 10 años que te ganó, bueno, está registrado. Bueno, hay que demostrar que la persona que ingresó, que está en residente, por ejemplo, no sé, que paga los impuestos, de cuestiones que puedan dar fe desde el momento que solicita la PUAM. 10 años para atrás tuvo residencia en el país. Bien, la PUAM. Normalmente corto, no quiero dejar algún tema. Vamos a hablar, seguramente algo nos va a quedar tiempo, vamos a hablar pensión. La pensión es... Estos temas van de cajón, examen, de valor, anticipo, más allá que tienen que estudiar todo, absolutamente lo que se hace hasta ahora. La número 5 es como el ABC de esta materia, tienen que estudiar fuerte. Esta es una de las típicas de examen, la que es en torno al beneficio de fallecimiento. ¿Dónde van a encontrar la para estudiar este tema? Obviamente en toda la guía que ustedes disponen su vida del aula virtual, pero específicamente en el artículo 103, ley 2431. Por recalco esto, lo que explica el desarrollo, el contenido de ese artículo 53 del 4241 tiene contenido activo. Es decir, lo que va a explicar el 53 es quién tiene derecho a pensión cuando fallece el trabajador o ya fuera jubilado. El hecho, justamente lo que va a decir, el contenido que va a establecer el artículo. Entonces, tenganlo presente en el momento. No digo que lo estudien de memoria, pero sí con un exactitud, porque repito, es un texto que hace una enumeración de la pensión con carácter, ¿sí? Que justamente la pensión tiende a contingencia específica que es, sea de la viudez y la orfandad, es decir, el perjuicio, el daño en el entorno familiar, que en principio se considera orfandad y viudez, es decir,
La viudez queda cubierta la cónyuge con... Muy bien. Y la orfandad quedan cubiertas los de trabajador jubilado. ¿De qué consiste? Es una prestación, obviamente, de carácter que de alguna forma busca cubrir las necesidades generadas por urgencia, que es la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de todos. O si ya estaba jubilado, la muerte de todos. Y en ese contexto, cubrir ese reparo, de alguna forma se presume, se genera figura de los beneficiarios, que como dijimos, cónyuge viviente, donde es considerado la viuda, o bien el hecho de que hubiera descendencia, que hubiera hijos, eso en los términos que establece el artículo 53, porque no todos los hijos tienen derecho. El artículo 53 pero en ese sentido entonces, puesto, ¿quién tiene derecho a pensión? Cónyuge o viviente, ¿sí? Normalmente, si ustedes seguían específicamente por el viudo o la viuda, totalmente indistinto, viudo o viuda. Además de viuda, el conviviente. En algún momento la era una cuestión con el género, cuando se presentaban convivientes del mismo género, querían acceder al beneficio, no estaba contemplado en el texto final de la 2441, obviamente la normativa se el tiempo, es totalmente que sean del mismo o eso en materia de convivencia. En el caso viudo de la viuda, es prácticamente dificultad para poder beneficio, ha dictado situación, dos grandes documentos, la vida del punto de matrimonio, con lo cual, lo que falleció, el causa que queda demostrado ese vínculo de Córdoba y a la caja del IPS, esas cajas, cada una lo va a transferir a ANSES. ANSES recibe los aportes de la caja de Córdoba, más los aportes que yo hubiera hecho efectivamente a ANSES, lo junta y dice, bueno, a partir de estos aportes, yo te voy a dar esa jubilación. ¿Cómo se elige esa caja otorgante? ¿Sí? Porque en definitiva puede tener varias. En su origen, el decreto establecía que podía ser caja otorgante cualquiera de las que yo hubiera hecho aporte, siempre y cuando tuviera como mínimo 10 años de aporte en una de esas cajas. Es decir, si yo había hecho aportes, vamos a suponer el ejemplo de las 3 cajas, 10 años de aporte a ANSES, 10 años de aporte al IPS, 10 años de aporte a la caja de Córdoba, ¿cuál sería la caja otorgante? Cualquiera de las 3. Claro, porque tiene 10 cada una. Cualquiera de las 3 a elección del trabajador. Exactamente, cumple con el requisito de los 10 años, cualquiera puede ser la caja otorgante. Con el tiempo, ya avanzando, recuerden que el decreto es del 46, avanzamos, estos supuestos estaban contemplados también en la 18037, acuérdense que es de 1968, esto estaba en el artículo 80 de la 18037, y también esto fue contemplado en el artículo 168 de la 24241. ¿Qué particularidad? Que el requisito de los años se flexibilizó. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad de la vida laboral de las personas fue variando al punto de que por ahí tenía muchas más jurisdicciones donde había hecho aportes y se daba el supuesto donde por ahí no llegaba a tener 10 años de aporte en ningún lado. Entonces que no se podía jubilar, no había caja otorgante. No, para solucionar esto lo que se estableció justamente es que el trabajador elija la caja otorgante, ya no teniendo en cuenta los 10 años, sino que elija, a criterio personal, lo que él considere, siempre que sea donde más aportes hizo. En la práctica, no necesariamente sucede esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador opta por aquella caja que fue o que fuera la última donde hizo aporte. ¿Por qué? Porque está más cercano en el tiempo, porque tiene más acceso a esa información, porque se presume que los últimos años de trabajo son los que tienen más aportes, o sea, son los más ricos económicamente, con lo cual son los que en principio más utilidad va a tener al momento de calcular la jubilación. A ver, si yo hice años de aporte en la caja de Córdoba, al comienzo de mi vida laboral, y después los últimos años de mis aportes los hice, por ejemplo, en el IPS, y a mí me va a convenir jubilarme por el IPS. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información más fresca, más actualizada y demás, y es en definitiva la información que más utilidad va a tener para calcular mi jubilación. Después, bueno, sí, la caja de Córdoba, ANSES, cualquier otra caja, pasará todos los aportes, pero no tiene tanta relevancia. ¿Bien? ¿Qué es lo que ha sucedido? Repito, sigue vigente ese decreto que es del 46 con estas modificaciones que les señalé del artículo 80 de la 18037 y el artículo 168 de la 24241, con la particularidad, abro paréntesis acá porque esto al día de hoy no está vigente, que se sancionó la ley 629, perdón, ya se me mezclan los números, perdón, la ley 25629 que en materia de reciprocidad jubilatoria establece un régimen distinto, anótelo entre comillas, o con corcheto, como quieran, entre paréntesis, porque esto no está vigente. La ley lo que decía es, basta de reciprocidad en donde haya una caja otorgante y cajas participantes. Vamos a establecer un sistema que sea de todas cajas participantes. ¿Qué significa esto? Que cada caja a la cual yo hice aporte, parcialmente me va a abonar a mí la jubilación. Entonces yo voy a tener
vamos a poner un ejemplo, 10.000 pesos que me transfiere la Caja de Córdoba, 15.000 pesos que me transfiere el IPS, 25.000 pesos que me transfiere ANSES y lo que fuera, ¿sí? En ese sentido, cada una de las cajas, todas las cajas participan y lo hacen con una suerte de prorrateo, es decir, no hay ninguna que me pague la totalidad, sino que cada una me hace una parte. En la práctica, esta ley se sancionó y lo que pide esta ley es que todas las provincias adhieran a la ley. ¿Qué fue lo que sucedió? Ninguna provincia adhirió. Con lo cual, hay una ley que invita a las provincias a adherir, pero como las provincias no adhirieron, saludos a los que se están despidiendo, como las provincias no adhirieron, esa ley, si bien tiene una vigencia, porque está vigente, no tiene utilidad práctica porque en la práctica ninguna provincia adhirió. Entonces, por eso, sépanlo, ténganlo como dato de color para saberlo, pero no tiene ninguna utilidad práctica, por lo menos hasta ahora. ¿Bien? Ese sería entonces el tema de reciprocidad jubilatoria. ¿Alguna duda? Lo dije un poco rápido. Discúlpeme, 25, el número, doctor, 25669. 629, sí, no sé por qué dije 69. 25, No, 629. No, dijo 629, profe. Pasa que ya a esta hora, con 3 horas...